Desviación 1. Luces apagadas a medianoche. Cualquiera que sea sorprendido estudiando con las luces encendidas después de esa hora recibirá deméritos. La voz cansada del supervisor del dormitorio resonó a través de los altavoces del techo. No mucho después, las luces de la habitación se apagaron, sumiendo todo en la oscuridad. Solo una tenue luz de luna se filtraba a través de la ventana, apenas suficiente para distinguir formas en la pinambre. En esa habitación completamente oscura, encendí una vez más mi lámpara de escritorio. En esta escuela, las noches se extendían hasta altas horas de la madrugada. Nuestra escuela secundaria era conocida por reunir a los mejores estudiantes de todo el país. Ya sea por sus excelentes calificaciones o por su excelencia en un campo en particular, solo se seleccionaba a aquellos que destacaban. Gracias a estos estrictos criterios, la escuela ha producido muchos graduados notables a lo largo de los años. La competencia para entrar superó toda imaginación. Por supuesto, incluso eso palideció en comparación con las rivalidades internas que había una vez que estuviste aquí. Cuando se reúnen los mejores de los mejores, la competencia solo se intensifica. Apuesto a que aquí nadie duerme profundamente por la noche. La política de apagar las luces me pareció inútil, pero no me molesté en cuestionarla. Seguramente era la forma en que los profesores velaban por nuestra salud. Era casi cómico como luego acumulaban tareas a diestro y siniestro. En conjunto, era una escuela frustrante y asfixiante. Dejé escapar un profundo suspiro sin pensar. Por alguna razón, me costaba concentrarme esta noche. Por otra parte, quedarme aquí, quejándome no me iba a ayudar a progresar. Mientras yo perdía el tiempo, seguramente los bolígrafos de todos los demás se movían diligentemente sobre sus papeles. Quizás debería ir al baño a echarme un poco de agua en la cara. Salí de mi habitación y me encontré con un pasillo oscuro. No se oía ni un sonido en el silencioso espacio. A primera vista, parecía que todos dormían, pero se filtraban rayos de luz por debajo de cada puerta. En momentos como estos, agradecí la negligencia del supervisor. Caminé de puntillas hacia el baño, intentando amortiguar mis pasos. Justo cuando estaba a punto de entrar a la única habitación iluminada del pasillo, pasando por las habitaciones de estudiantes probablemente sumidos en sus estudios, un ruido procedente de la sala de máquinas contigua me hizo detenerme. De repente, recordé un viejo rumor que había oído. Dijeron que si bajabas por las escaleras de emergencia escondidas en la parte trasera de la sala de máquinas, podías escabullirte por una salida en el lado opuesto de la oficina del supervisor. Al parecer, algunas almas valientes utilizaban ocasionalmente esta ruta para escabullirse del dormitorio. Me quedé mirando la puerta de la sala de máquinas. Un zumbido mecánico constante se filtraba desde el interior. Escaleras de emergencia que conducen fuera del dormitorio. No tenía nada que hacer allí. De hecho, solo me quitaría tiempo de estudio. Y si me pillaban, los deméritos serían la menor de mis preocupaciones. Aún así, dentro de mí surgió un deseo de escapar. Ya sea por curiosidad o por rebeldía, sentí la necesidad de realizar ese pequeño acto de desafío. Antes de darme cuenta, estaba girando el pomo de la puerta de la sala de máquinas. Dentro, la habitación estaba repleta de máquinas que zumbaban ruidosamente. Un camino estrecho, apenas lo suficientemente ancho para una persona, serpenteaba entre el equipo. Y allí, al fondo, tal como decían los rumores, estaban las escaleras de emergencia. Tragando saliva con dificultad, me abrí paso entre las máquinas. Solo hacía falta dar unos pocos pasos para llegar a las escaleras. Aunque parecían normales, había algo en ellos que los hacía especiales en ese momento. Habiendo llegado tan lejos, no tenía sentido dudar. Intentando calmar mi corazón acelerado, comencé a descender lentamente. Desde el cuarto piso donde estaba mi habitación, bajé al tercero, pasé el segundo y finalmente, llegué a la salida del primer piso. Con cada paso, podía sentir que mi corazón latía cada vez más fuerte. Por fin llegué a la planta baja, donde había una puerta de hierro frente a mí. Justo más allá de esta puerta, con manos temblorosas, giré la manija y una fresca brisa nocturna me saludó. Apareció a la vista el camino que conectaba con el sendero para caminar detrás del dormitorio. Aunque había visto este paisaje cientos de veces antes, una sensación de alivio y euforia trajo una sonrisa inexplicable a mi rostro. Fue mi primera experiencia de rebelión después de toda una vida siendo un estudiante modelo. Nunca imaginé que romper una regla simple pudiera ser tan emocionante. Entonces, ¿qué pasa ahora? Me sentía bien estando afuera, pero no tenía el coraje de caminar por los terrenos de la escuela. Puede que el supervisor no me pille, pero que me viera el guardia de seguridad sería un desastre. Sonaría su silbato incluso si nos acercábamos a la entrada de la escuela durante el día. Que me pillaran merodeando por la noche sería mi fin. Decidí simplemente disfrutar del aire nocturno por un momento antes de regresar. Pero entonces, más allá de los árboles dispersos cerca del sendero, vislumbré lo que parecía una persona sentada en un banco. ¿Quién podría ser? Quizás alguien más que salió a escaparse como yo. Quien quiera que fuera, debía tener nervios de acero. Esperaba que no lo atraparan. Bueno, aunque lo hicieran, no era asunto mío. Lo más inteligente sería ignorarlo y volver.
corriendo a mi habitación. Sabiéndolo, todavía me encontré caminando hacia el camino, como si estuviera bajo algún tipo de hechizo. A medida que me acercaba, los rasgos de la persona se hacían más claros. Una niña estaba sentada con los ojos cerrados, moviendo delicadamente sus dedos como si tocara un piano invisible. Cabello largo color ámbar que brillaba incluso a la luz de la luna. Una jorcuile con forma de nota musical. Su pequeña figura contrastaba con sus largos y esbeltos brazos y piernas. El hecho de que estuviera tocando un piano, entre otras cosas. Inmediatamente reconocí quién era ella. Incluso después de que me acerqué al banco, su actuación silenciosa no se detuvo. Debió estar tan concentrada que no notó ningún sonido o presencia a su alrededor. Así que decidí observarla en silencio mientras se sumergía en su propio mundo. De repente, una ráfaga de viento pasó. Mientras se acomodaba el cabello ondeante detrás de la oreja, su recital silencioso tuvo un final abrupto. Al mismo tiempo, sus ojos fuertemente cerrados se abrieron lentamente. Ella pareció finalmente notar mi presencia y levantó la vista sobresaltada. «Oh, tú», tartamudeó, sus labios temblando ligeramente. Escuchar su voz me hizo aún más segura de su identidad, pero decidí preguntar de todos modos. «Eres An So-yul, ¿verdad?». Ante mi pregunta casual, ella agarró su ropa con fuerza. Luego, con un movimiento lleno de cautela, hizo un pequeño gesto con la cabeza. Un estudiante de segundo año como yo, el estudiante más famoso de nuestra escuela, y un prodigio del piano que había arrasado en varios concursos. Este fue mi primer encuentro con An So-yul. Desviación 2. Esta escuela solo admite a quienes han demostrado un talento excepcional en un campo específico. Con estándares tan altos, no sorprende que los estudiantes aquí sean excepcionales. Los medallistas de las Olimpiadas Internacionales almuerzan en primera fila, mientras poetas, que publicaron colecciones en primaria caminan a mi lado. Es un lugar repleto de personas extraordinarias. Incluso entre esta multitud de estudiantes excepcionales, hay uno que se destaca por encima del resto. Por supuesto, es An So-yul. Es una famosa pianista prodigio, que aparece constantemente en artículos que destacan su prometedor futuro. He oído que ha ganado tantos concursos nacionales e internacionales que es difícil llevar la cuenta. Incluso he visto a periodistas entrevistándola en el campus de vez en cuando. Si a eso le sumamos su apariencia llamativa, no es de extrañar que llame la atención de todos. Nunca esperé encontrar a alguien como An So-yul sentado aquí a esta hora. Si bien no me sorprendió exactamente, ciertamente fue suficiente para generarme curiosidad. ¿Por qué estás? ¿Quién eres? Ella me interrumpió antes de que pudiera terminar mi pregunta. A juzgar por lo fuerte que se aferraba a la ropa, seguía bastante recelosa. Al menos su voz había dejado de temblar, lo cual fue un pequeño alivio. Decidí responder rápido antes de que me confundiera con algún merodeador. Minutos Gu-jin, segundo año. Tenemos clases juntos por la mañana. Ah, su tono sugería reconocimiento. ¿Te acuerdas de mí ahora? Sí, ahora que lo miro con atención, creo que te he visto pasar varias veces. Agradecí que se acordara. Claro. Compartíamos algunas clases, pero nuestras áreas eran diferentes, así que nunca habíamos interactuado realmente. Aún así, me habían llamado en clase muchas veces, y nos habíamos cruzado en el aula varias veces. Al menos no éramos completamente desconocidos. Resoplé y me senté en el borde del banco. So-yul se escabulló al otro lado. Luego, con ojos sonolientos, murmuró. «¿Y bien? ¿Qué te trae por este lugar apartado a estas horas?». No pude evitar reírme. ¿No estás siendo un poco hipócrita? ¿Por qué debería estarlo? Porque tú también estás aquí a esta hora. Me preguntaba si saliste por la misma razón que yo. Veo. Bueno, la respuesta era bastante obvia. Quería preguntar si había alguna otra razón. Tras chasquear la lengua, respondí. Porque si no, salí porque me sentía sofocada por dentro. En realidad, se inclinó hacia adelante, como si intentara leerme el pensamiento. Debido a su baja estatura, tuvo que levantar la cabeza para mirarme. Su cabello color ámbar le caía sobre los hombros. No tenía nada que ocultar. La miré directamente a los ojos y le dije, sí, So-yul dejó escapar un pequeño sonido que casi se perdió en el aire de la noche, luego regresó a su posición original. Entonces somos iguales, susurró. Eso fue inesperado. No era el único que encontraba esta escuela agobiante. Con todas las restricciones impuestas a los estudiantes, no era raro oír quejas. Pero nunca pensé que So-yul sentiría lo mismo. Con todas sus apariciones y salidas en competencias, me pregunté si siquiera tenía tiempo para sentirse confinada. Además, si de verdad odiaba esta escuela, ¿no podría simplemente cambiarse a otra? Alguien como ella no necesitaría la reputación de esta preparatoria para asegurarse un futuro brillante. Me pareció una tontería discutir cuando dijo que así se sentía. Decidí no darle más vueltas. Entrelacé los dedos detrás de la cabeza y miré al cielo. La noche estaba despejada y las estrellas brillaban con una intensidad inusual. Entonces So-yul habló en voz baja, casi susurrando. Hay tantas cosas que no nos permiten hacer aquí. Como pianista, es realmente asfixiante. Pregunté sin pensarlo mucho. ¿No sueles seguir la partitura al tocar el piano? ¿Hay alguna razón en particular por la que te resulta sofocante? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? El piano es libertad. Bueno, supongo. Supongo que con n teclas hay 2 elevado a n combinaciones posibles. No importa. Con 10 dedos,
es como elegir 10 de N sin repetir. Deja de decir tonterías. Ella me cerró inmediatamente. Soyul chasqueó la lengua y continuó. La presión que usas, los sutiles ajustes de ritmo, que notas enfatizar, cuando respirar y, sobre todo, qué emoción transmitir. ¿Tienes idea de cuánto puede cambiar una pieza cada uno de estos factores? ¿La tienes? No lo sabía, pero ahora lo sé. Siempre y cuando lo entiendas ahora. Bueno, qué alivio. Debí haber ofendido su orgullo de pianista sin darme cuenta. Fue mi error. Me preocupaba que se enfadara. En fin, supongo que un espíritu libre como ella se siente atrapado en los confines de la escuela. Pensándolo bien, incluso yo me siento sofocado estudiando exactamente lo que está escrito en los libros. No es difícil de entender. Manteniendo mi mirada en el cielo nocturno, moví solo mis labios para hablar. ¿Vienes aquí y te sientas todas las noches? Su respuesta llegó rápidamente. No todas las noches, pero bastante a menudo. Debe haber salido bastantes veces, aunque no a diario. Es un poco tranquilizador que aún no la hayan pillado. Aunque el guardia de seguridad corre en cuanto nos acercamos a la puerta de la escuela durante el día, supongo que la vigilancia debe ser más relajada por la noche. Así que sales de vez en cuando y te imaginas tocando el piano con los ojos cerrados. Así es. Si hubiera un piano en el dormitorio, al menos podría tocarlo. Si tocases el piano en mitad de la noche, no creo que oyeras nada agradable. Exactamente. Por eso esta escuela es tan frustrante. No creo que sea culpa de la escuela. Mientras estaba debatiendo si señalar esto, Soyul continuó. Pero esta es la primera vez que alguien más me atrapa. A veces veo a otros que salen brevemente y vuelven a entrar, como tú. Veo. Es bastante impresionante que no la hayan pillado sentada aquí tan abiertamente hasta ahora. Por otra parte, ¿quién esperaría que alguien estuviera sentado en un lugar así? Además, el cielo estaba particularmente despejado esta noche, lo que quizá explica por qué la vi tan fácilmente. Cualquiera que sea la razón, este encuentro inesperado condujo a una conversación más larga de lo que había previsto. Por muy laxa que sea la seguridad, cuanto más tiempo pasamos afuera, mayor es el riesgo. Me he recuperado, así que probablemente sea mejor volver a estudiar. Es hora de volver adentro. Solté las manos y me puse de pie. Soyul, aún con la intención de quedarse, permaneció sentado, y me miró. ¿Vas a volver? Sí. ¿Te quedarás más tiempo? Bueno, alguien interrumpió mi actuación. Ay, qué desconsiderado de mi parte. Me reí y me di la vuelta. Ah, cierto. Antes de poder dar unos pasos, escuché su voz detrás de mí. Giré ligeramente la cabeza para mirarla por el rabillo del ojo, y Soyul sostuvo mi mirada una vez más. ¿Qué? En respuesta a mi breve pregunta, Soyul sonrió levemente y dijo, estaré aquí de nuevo mañana. ¿Qué se suponía que debía hacer con esa información? No entendía por qué me lo había dicho. No tenía ni idea de qué tipo de respuesta buscaba. Después de un momento de vacilación, finalmente dije, vale, ten cuidado, no te pille el guardia de seguridad. Con eso, me di la vuelta y me dirigí hacia el dormitorio. El viaje de regreso fue exactamente lo opuesto a como había venido, abriendo la puerta de hierro, desde la salida del primer piso, pasando por el segundo piso, por el tercero, hasta el cuarto piso donde estaba mi habitación. Luego regresa a través de la maquinaria para salir de la sala de máquinas. El pasillo al que regresé después de mi breve escape todavía estaba oscuro. La luz aún se filtraba por debajo de cada puerta y, a excepción del zumbido de la maquinaria, todo permanecía inquietantemente silencioso. Sin embargo, habiendo completado mi pequeña aventura, regresé a mi habitación con un estado de ánimo ligeramente elevado, a diferencia de antes. Y así, la primera travesura que cometimos Soyul y yo llegó a su fin. Desviación 3. ¿Tienes dinero? 2 días después, durante el almuerzo, tan pronto como puse mi bandeja en la mesa, mi amigo Yuo, sentado frente a mí, me lanzó esta pregunta, como si... Sí, supongo que no. Los dos vivimos de becas. Tengo muchísimas ganas de comprarme una cámara. Me pregunté por qué se molestó en preguntar. Esta escuela es tan cara como su reputación. El gobierno tiene un límite en lo que puede cubrir. Terminamos asumiendo esa carga con las matrículas. Al menos con becas, no nos echarán por la matrícula mientras no causemos problemas. Pero para la gente pobre como nosotros, apretarnos el cinturón es la única opción. Claro, aunque tuviera dinero extra, no podría prestar lo suficiente para una cámara. De todas formas, era una pregunta sin sentido. Oye, ¿y si conseguimos un trabajo a tiempo parcial durante las vacaciones? ¿Crees que hay algo que pague unos 500 al mes? ¿Qué clase de lunático pagaría a un trabajador a tiempo parcial $500 al mes? Cierto, supongo que comprar una cámara está descartado. Yu aceptó fácilmente y comenzó a picar arroz con sus palillos. Su constante parloteo sobre cámaras claramente significaba que se trataba de su cine. Después de todo, es un aspirante a director de cine. Mientras masticaba y tragaba mis guarniciones, pregunté, ¿no compraste una cámara con los fondos del club cuando comenzaste el club de producción cinematográfica? Sí, gracias por conseguir que se unieran algunos no miembros. Te lo agradezco. Guarda tus agradecimientos. No era gran cosa merecer gratitud.
En esta escuela, hay estudiantes admitidos a través de exámenes y otros seleccionados en función de resultados de concursos o registros de publicaciones. A los estudiantes como yo en la primera categoría se les llama de trayectoria académica, mientras que aquellos como yo en la última son de trayectoria artística. Creo que mencionó una vez haber ganado un concurso de guiones juveniles. Entre ellos, los estudiantes de carreras artísticas tienden a ser más activos en los clubes. Los instrumentistas participan en clubes de orquesta o banda. Oí que los chicos deportistas se reúnen en un club deportivo con un nombre ambiguo para compartir los fondos de la escuela. Por otro lado, los estudiantes de trayectoria académica como yo no tenemos ninguna razón para unirnos a clubes, e incluso si lo hiciéramos, no tenemos intención de participar. Así que ayudé a reunir algunas personas para que se inscribieran, lo que permitió que el club recibiera fondos. En fin, no quiero que se humille en agradecimiento. Agité mis palillos y Yuo rió entre dientes, antes de continuar su explicación. Pero al fin y al cabo, es propiedad de la escuela. Quiero comprar uno también para uso personal. Veo. Bueno, eso me deja aún menos margen para ayudar. Incluso si aumentamos el número de miembros del club para obtener más fondos, seguiría perteneciendo a la escuela. Asentí animándolo, y Yuo siguió picoteando su comida. Parece que no buscaba una solución. Después de un momento de silencio, Yuo volvió a hablar. Por cierto, ¿conoces a Hyun? Fue una pregunta inesperada. Tragué mi comida antes de preguntar. ¿Quién es ese? Bueno, supongo que no. Está en penúltimo año de nuestra escuela. Yuo asintió como si comprendiera lo que pasaba. Suelo reconocer las caras de los estudiantes de carreras académicas de mi mismo año. Por su reacción, este Hyun probablemente era un estudiante de carreras artísticas. Yuo sonrió irónicamente y dijo, de hecho, hace unos días, un profesor lo pilló abrazando a su novia en un lugar apartado. En realidad, sí, parece que sus padres vinieron hoy a la escuela. Oí que sus padres estaban haciendo reverencias en la sala de profesores. Si los pillan saliendo con alguien, se les puede aplicar una sanción disciplinaria, y los pillaron con las manos en la masa. ¡Wow! Todo este alboroto por ser atrapados abrazándose. ¿Qué escuela tan impresionante tenemos? No pude contener la risa burlona. Quien quiera que sea, lo siento por él. Esta escuela prohíbe todo lo que hay bajo el sol. Lo sé, ¿verdad? Estaba llorando por teléfono. Dijo que tendría que romper con su novia. Disolver. Eso me pareció extraño. Incliné la cabeza y pregunté, ¿no podrían simplemente salir en secreto? Si evitan abrazarse en rincones escondidos, no, deberían ser descubiertos. Para nada. El objetivo de las citas es abrazarse en rincones escondidos. Entonces deberían disimularlo mejor. Es obvio que la escuela reaccionaría así. Al menos podrían esperar hasta la graduación. Simplemente no lo entiendes. El amor no se puede contener. ¿Es eso así? Nunca me ha gustado nadie lo suficiente como para hablar de amor. Y no pienso hacerlo pronto. No pude evitar oír hablar de no contenerse, como si fuera de otro planeta. Me atreví a suponer que este tipo tampoco había tenido esas experiencias. Apenas me tragué un comentario sarcástico y, en cambio, me limité a masticar una salchicha inocente. Resultó ser algo más que un simple chisme. Se colocaron avisos por toda la escuela anunciando que ambos habían recibido 7 días de servicio comunitario como castigo. Incluso vi a un estudiante de primer año recogiendo basura con pinzas, en un pasillo concurrido. Fue triste ver su expresión congelada con lo que parecía humillación o una emoción indescriptible, pero nadie dijo una palabra al respecto, yo incluido. Es natural que todos quieran pasar sus 3 años aquí en silencio, con un perfil bajo. Al fin y al cabo, quien sobresale, se clava. Pase lo que pase en la escuela, el reloj sigue corriendo sin piedad. En cuanto la pantalla de mi teléfono marcó las 12, todo a mi alrededor se oscureció. Era hora de apagar las luces. En el dormitorio oscuro, comenzó otra carrera silenciosa. Mientras tanto, yo estaba acostado en mi cama, mirando al techo. Sabía que debía empezar a estudiar de inmediato. Mientras lo hacía, otros estudiantes probablemente hojeaban sus libros. Si al menos estuviera durmiendo, sería diferente, pero estar así no servía de nada. Pero hoy no pude reunir la voluntad. Si tuviera que señalar una razón, probablemente sería la historia que escuché de mi amigo y la cara de aquel joven que vi caminando por el pasillo. No fue que de repente sintiera justicia por un estudiante de penúltimo año del que ni siquiera había oído hablar. Simplemente no me gustaba que la escuela estableciera todas esas reglas y luego castigara a quien las rompiera. En cualquier caso, es un lugar sofocante en muchos sentidos. En ese momento recordé la breve escapada que había hecho hacía 2 días, cuando ignoré las advertencias y me escabullí, respirando el aire nocturno bajo la luz de la luna. Mi corazón latía como nunca. Y luego, conoció a Soyul por casualidad y tuvo una conversación secreta. Quizás debería salir un rato también hoy. Todo debería ir bien. La última vez volví sano y salvo. Además, no dijo Soyul que se escapa muy a menudo y que nunca la han pillado. Así que si es solo por un momento,
solo por un tiempo muy breve, debería estar bien. Tan pronto como ese pensamiento cruzó mi mente, inmediatamente me levanté de la cama. Sabía exactamente dónde ir. Dicen que la primera vez siempre es la más difícil. Salí de mi habitación y me dirigí directamente a la sala de máquinas. Desde allí, no dudé en entrar, abrí paso entre las máquinas para llegar a las escaleras. Mientras bajaba las escaleras a toda velocidad, casi me sentí como si estuviera haciendo una excursión divertida. Cuando abrí la puerta de hierro de la salida del primer piso, un cielo nocturno claro me dio la bienvenida una vez más. El sendero detrás del dormitorio. Un paisaje mundano que me habría cansado de ver durante el día, ahora se sentía diferente. De pie allí, abrí los brazos y estaba a punto de respirar profundamente. Así que saliste hoy. Cuando de repente, una voz femenina vino de mi izquierda. Me sobresalté tanto que apenas pude contener la tos. Aunque la vigilancia es laxa de madrugada. Si oyeran tos afuera, alguien vendría a comprobarlo. Podrían haberme pillado con las manos en la masa. Sin darse cuenta de mis esfuerzos, la dueña de la voz se acercó a mí con las manos detrás de la espalda. Como era de esperar, era Soyul. No me asustes así, casi tosí. Simplemente no tengas miedo. No sabía que existía un método tan innovador. No pude evitar reírme de lo absurdo, y Soyul echó la cabeza hacia atrás para mirarme. De pie así, su pequeña estatura era bastante evidente. Entonces ella susurró, ¿por qué no saliste ayer? ¿Salir a dónde? Por la noche, fuera del dormitorio. Nunca dije que lo haría. Esta vez, Soyul se quedó sin palabras. Mi respuesta pareció acertar, pues frunció el ceño. No sé si intentaba fulminarme con la mirada, pero no me intimidó demasiado. Aparte de eso, entonces, ¿me estabas esperando ayer? Si esperaba que saliera, lo habría hecho. No se me ocurría ninguna razón por la que me esperaría. Pero si solo estaba aburrida sentada sola, lo entendía. Pero Soyul resopló, ¿por qué debería esperarte? Su tono era irritable. Volvió la mirada hacia la puerta del dormitorio de chicos. Bueno, tiene razón. Quizás estaba siendo un poco egocéntrico. Entonces Soyul le dio la espalda y comenzó a caminar hacia el sendero. De todos modos, solo sígueme. De repente me dijo que lo siguiera. Esa explicación fue muy deficiente. Claro, no necesité preguntar dónde. Probablemente se sentaría en el banco del sendero y fingiría tocar un piano invisible otra vez. Si había algo que me causaba curiosidad era solo una cosa. ¿Por qué debería seguirte? Soyul giró ligeramente la cabeza y dijo en voz baja, me hiciste esperar ayer. ¿No dijiste que no estabas esperando? Una vez más, Soyul se quedó sin palabras. Esta vez, ella definitivamente me estaba mirando fijamente. Desviación, 4. No quería ceder a las exigencias de Soyul, pero me sentía incómodo allí parado. A pesar de su negativa, parecía que me había estado esperando la noche anterior. Nunca se sabe qué nos depara el futuro. Es mejor no hacer enemigos cuando puedes evitarlo. Entonces me encontré siguiendo a Soyul mientras ella caminaba unos pasos delante de mí. Su cabello, reluciente a la luz de la luna, parecía ligeramente húmedo. Se lo habría lavado antes de escabullirse. De hecho, un ligero aroma a champú me hizo cosquillas en la nariz. O tal vez era gel de baño. Nuestro destino, como era de esperar, era el mismo banco que la última vez. Me senté en el borde del banco y Soyul se dejó caer justo en medio. A pesar de haber hablado solo una vez, su cautela parecía haberse desvanecido. Esta vez, no dio señales de intentar escapar. Mientras me maravillaba de este cambio, Soyul se giró para mirarme. Oye, ¿escuchaste sobre eso? ¿Qué era esto? ¿20 preguntas? No había forma de que pudiera entender una pregunta tan vaga. ¿Escuchar sobre qué? Pregunté sin pensarlo mucho y Soyul continuó en voz baja. Sobre el chico de primer año y la chica de tercero que fueron descubiertos saliendo. Ah, sí, he oído hablar de eso. Había hecho más que solo oír hablar de ello, había visto cómo los castigaban. Incluso antes de eso, ya habían puesto avisos en todos los tablones de anuncios de la escuela. Habría sido imposible no saberlo. ¿Por qué lo mencionas de repente? ¿Tienes novio? Tan pronto como le pregunté, ella soltó una breve risa. ¿De qué estás hablando? No tengo novio. Y no deberías hacerle esa pregunta a una chica tan a la ligera. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de delatar a la escuela? Olvídalo. No tiene sentido hablar contigo. Bien. Perdón por no poder comunicarme eficazmente. Soyul negó con la cabeza, exasperada. Sin embargo, su mirada permaneció fija en mí. Al mismo tiempo, un atisbo de seriedad se asomó a su expresión. Eso no es todo. Soyul comenzó, cruzándose de brazos. Me preguntaba si no te molesta. Se gustaban tanto que decidieron salir, y por eso mismo, los regañaron duramente y los castigaron. Bueno, sí, lo hace. Por supuesto que era molesto. Esa fue precisamente la razón por la que volví a salir hoy. Como me molestaba que la escuela impusiera a sus alumnos todo tipo de reglas, me frustraba no poder oponerme con valentía. No me afecta mucho, pero sentí una especie de parentesco, supongo. La escuela prohíbe todo tipo de cosas, y eso es lo que lleva a situaciones como esta. Bien, Soyul inclinó la cabeza mientras preguntaba, su expresión teñida con un toque de ira. No conocía los detalles, pero al estar en la misma carrera artística, probablemente eran muy cercanas. Además, ella había insistido en que el piano era libertad.
Probablemente estaba mucho más indignada que yo. Dejé escapar un profundo suspiro. ¿Pero qué le vamos a hacer? En esta escuela, si pillan a un chico y a una chica abrazándose, así son las cosas. Rayos, incluso estando aquí así podría ser nuestra perdición si nos pillan. Eso es exactamente lo que quiero decir. Ah, en serio. Esta escuela es muy frustrante. La irritación pareció crecer en su interior cuando Soyul empezó a patear el suelo con sus piernas, enfundadas en vaqueros. Genial. Sigue así y nos atraparán aún más rápido. Deja de patear. Harás que nos atrapen. No nos atraparán. ¿Cómo puedes estar tan seguro? La última vez incluso canté aquí y no me atraparon. ¿Has perdido la cabeza? Me quedé tan atónito que solo pude mirarla boquiabierto. Soyul sonrió, con los ojos brillantes, como diciendo, impresionante, ¿verdad? Dicen que los genios están un poco locos, y parece que es cierto. Al menos, era evidente que no estaba del todo bien. Eso es, algo. Cuando respondí con sarcasmo, ella respondió con un tono jactancioso. ¿Verdad? Se me acelera el corazón cuando hago cosas que no debería. Me dan ganas de esforzarme un poco más cada vez. ¿Eres algún tipo de pervertido? ¿Qué? Es una sensación de liberación, eso es todo. Eso es exactamente lo que diría un pervertido. ¿Cómo es esto de pervertido? Solo intento moverme un poco en este lugar sofocante. Luego me señaló con su largo dedo índice, desproporcionado para su pequeño cuerpo. Eres igual, ¿verdad? Tomar un poco de aire fresco no es muy diferente a dar un paseo después de cenar. Estar aquí a estas horas es pura rebeldía, ¿no? Bien. Ella tenía razón. Avergonzada, me rasqué la nuca. Soyul rió entre dientes y descruzó los brazos. En cambio, echó la cabeza hacia atrás para mirar al cielo. El aroma a champú se desprendía de su melena, ondulante una vez más. Pensé que tendría más libertad al venir a esta escuela, pero es tan asfixiante. Esa fue una declaración cargada. ¿Por qué? ¿No tenías libertad antes de venir aquí? Bueno, supongo que no tenía mucho. Soyul esbozó una pequeña sonrisa casi imperceptible. Solía seguir un horario familiar, clases, estudio y todo eso. Gracias a eso, aprendí a tocar el piano. Muy bien, algo que me encanta. Pero quería vivir con más libertad. Quería demostrarles que podía hacerlo bien por mi cuenta. Pero aquí hay tantas prohibiciones, y, aún más ojos observándonos. Así fue como fue. Ahora entendí un poco mejor. Porque Soyul, quien se quejaba con tanta vehemencia de las asfixiantes normas escolares, no podía irse. Para alguien tan conocido como Soyul, la reputación de una preparatoria, ni siquiera de una universidad, no podía ser tan importante. Probablemente podría tener éxito en cualquier preparatoria de artes o en una preparatoria normal, o incluso presentar el GED, pero si se trataba de demostrarles a sus padres que podía valerse por sí misma, era diferente. Esta escuela, donde los padres tenían prácticamente prohibida la entrada, sería perfecta para eso. Pude identificarme hasta cierto punto. Si bien no compartía el deseo de demostrar mi valía a mis padres, yo también había vivido, siempre como un estudiante modelo. Después de un momento, Soyul dejó escapar un profundo suspiro. Antes, incluso el año pasado, habría seguido las reglas sin rechistar, pero ahora la odio. Esta escuela es tan agobiante y molesta, pero no puedo dejarla así como así. Me reí entre dientes y lo interrumpí. Tal vez simplemente estás pasando por una pubertad tardía. ¿Qué? ¿Y tú qué? Soyul bajó la cabeza para fulminarme con la mirada. Su mirada penetrante me atravesó los ojos. Tú también estás aquí rompiendo las reglas de la escuela. ¿No te molesta decir eso? Sabía que ella respondería así. Suspirando, respondí con autodesprecio. Me preguntaba si era por la misma razón que yo. Uf. Soyul emitió un sonido ambiguo en respuesta a mi comentario medio en broma. No supe si se burlaba de mí o si estaba impresionada por mi perspicacia. Entonces el silencio cayó entre nosotros. No tenía nada en particular que decir. Soyul parecía estar en un estado similar, mirando al cielo, sin decir palabra. El silencio solo se llenaba con el canto de los insectos. Soyul fue quien rompió el silencio. Entonces, hola. Ella empezó brevemente y luego se giró para mirarme. Sus ojos brillaban como estrellas, y su piel clara lucía increíblemente fresca, probablemente por su reciente ducha. Sus pequeños labios se movían ligeramente, como si eligiera sus palabras con cuidado. Entonces, finalmente, ¿qué tal si nosotros, los que maduramos tarde, probamos un poco de rebelión juntos? ¡Qué sugerencia más incomprensible! ¿Rebelión? Sí. Soyul asintió levemente y las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. ¿Quieres salir conmigo? Por un momento no pude creer lo que estaba escuchando. Al principio, pensé que había oído mal. Luego, pensé que lo había entendido mal. Pero no importaba cuántas veces lo diera vueltas en mi mente, solo había un significado. Soyul acababa de confesarse conmigo. Soyul, apodada la prometedora prodigio del piano, de aspecto innegablemente atractivo. La chica a la que todos, alumnos y profesores, llamaban amable y completa, acababa de preguntarme si quería salir con ella. En ese caso, mi respuesta debería haber sido clara. Tragando saliva con dificultad, le di esa respuesta con cara severa. Pero no me gustas. Sí, a mí tampoco me gustas. Debería haberlo sabido. Fue una sugerencia tan abrupta que no la tomé en serio. Solo tenía curiosidad por su intención. Me pregunté si intentaba burlarse de mí,
pero no parecía estar bromeando. Entonces, ¿por qué me pides que salga contigo? Cuando pregunté directamente, Soyun movió su dedo índice. No digo que debamos salir de verdad. Solo finge que salimos. Nos reuniremos en secreto, lejos de los profesores y otros estudiantes, charlaremos y tendremos citas falsas. ¿Por qué haríamos eso? ¿Por qué crees? Es nuestro pequeño acto de rebeldía. ¿No se siente bien romper las reglas en secreto? Ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? Bueno, sí, lo hago, pero saber eso no cambió mucho. De hecho, fue tan ridículo que ni siquiera pude reírme. Dudo que haya alguien en el mundo que sugiera salir con alguien por rebeldía. En cierto modo, es una idea genial. Ella había dicho que tocar el piano era libertad, y fiel a sus palabras, estaba siendo muy libre. Mientras la miraba fijamente con la boca abierta, Soyun inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué? ¿No quieres? No se trata de querer o no. ¿Tiene sentido? Que no. Volviste a salir hoy, ¿verdad? No es porque te sientes bien haciendo algo que no deberías hacer. Bueno, eso es. Y no es tan diferente de que hablemos aquí así ahora, ¿verdad? Oh. No pude desviar sus argumentos apresurados. Soyul sonrió, embriagada por su sensación de victoria, mientras me miraba, quien una vez más me había quedado sin palabras. Su expresión casi parecía condescendiente. ¿Y entonces? ¿Qué opinas? Soyul volvió a preguntar. Su tono era insistente, como si estuviera decidida a obtener una respuesta. ¿Qué tengo que hacer? Si quería negarme, nada me lo impedía. Soyul parecía de las que hacen lo que quieren, pero no, parecía que me obligara a hacer algo que no quisiera. Además, se necesitan dos para bailar el tango. ¿Cómo iba a fingir que salía conmigo si le decía que no? Pero la idea de hacer algo que podría meternos en grandes problemas si nos atrapaban era innegablemente atractiva. El simple hecho de escaparme del dormitorio por la noche me producía una extraña emoción. Tenía curiosidad por saber cómo se sentiría tener un romance secreto, aunque fuera falso. Bueno, siempre y cuando no interfiera con mis estudios. Entonces, ¿estás diciendo que sí? Mientras murmuraba mi respuesta, Soyul se inclinó, su rostro repentinamente cerca. Fue un poco incómodo. No, quiero decir, temporalmente, falso, solo como un experimento. Pero sigues diciendo que sí, ¿verdad? Sí, supongo que sí. No tenía sentido ser ambiguo al respecto. Cuando finalmente lo admití sin rodeos, Soyul soltó una risa juguetona. Perdona, pero ¿puedo darte una bofetada? Luego sacó su teléfono. Está bien, ya que estamos saliendo ahora, intercambiemos números. Haz lo que quieras. Mientras esperaba en silencio, Soyul jugueteó con su teléfono un momento antes de entregármelo. La funda tenía un oso famoso. Toqué la pantalla para ingresar mi información de contacto y se la devolví. Poco después, mi teléfono vibró brevemente. Cuando lo revise más tarde, el número de Soyul estará ahí. Nuestra conversación se alargó más de lo esperado. Desde hablar de los dos estudiantes que sorprendieron saliendo hasta aceptar esta falsa propuesta de matrimonio. No sé cómo terminó. Así, ¿fue correcto aceptar la repentina propuesta de Soyul? En fin, parecía que era hora de volver al dormitorio. Soyul debió de pensar lo mismo, pues se levantó del banco y se preparó para irse. Cuando me levanté para seguirla, Soyul me miró con una sonrisa. Bueno, entonces estoy esperando esto con ansias, novio. Me dio escalofríos. No me llames novio. ¿Por qué no? Estamos saliendo, aunque sea falso. Es falso, aunque estemos saliendo. Además, ¿quién llama novio a su novio? Entonces, ¿cómo debería llamarte? Soyul preguntó, levantando lentamente las comisuras de los labios. Miel. Creo que quizá cometí un error al aceptar esto. Cuando este pensamiento cruzó mi mente, ya era demasiado tarde. En cualquier caso, a partir de ese día, me encontré haciendo travesuras con mi falsa novia. Sala de piano, 1. Ya aún. Al día siguiente, sábado por la mañana, mientras caminaba con dificultad hacia la sala de estudio, los bostezos se me escapaban una y otra vez. Ayer salí a cambiar de aires y estudié antes de acostarme. Dormí muy poco. Quería echarme una siesta rápida, pero mientras tanto, otros estarían subrayando sus libros de texto. No podía permitirme relajarme. La escuela, aparentemente entendiendo esta mentalidad, amablemente cerró los dormitorios los fines de semana cuando no había clases. Gracias a eso, ni siquiera podíamos entrar a los dormitorios de 9 a 15. ¡Qué escuela tan considerada en tantos sentidos! Intenté recuperar el sueño y apenas logré salir antes de las 9. La sala de estudio, con divisiones entre los asientos, era el lugar de moda para los estudiantes. Sí, llegabas un poquito tarde, todos los asientos estaban ocupados. No quería andar buscando un sitio para estudiar, así que tenía que darme prisa. Mientras corría hacia la sala de estudio, mi teléfono en mi bolsillo trasero vibró. Lo saqué y encontré un mensaje de Kakao Talk. El remitente fue An Soyun, mi falsa novia, con quien intercambié números anoche, o más precisamente, temprano esta mañana. ¿Qué podría querer tan temprano? Bostecé libremente mientras leía el mensaje. Buenos días. ¿Dormiste bien? Guardé el teléfono en mi bolsillo y seguí caminando. Menos de un minuto después, mi teléfono volvió a sonar. ¿Qué clase de novio eres? ¿Lees pero no respondes? Oh muchacho,
parece que la respuesta del novio falso era la que se esperaba. Si no hubiera dormido bien, se lo habría dicho. Le costaría mucho darse cuenta sola. De mala gana, escribí una respuesta. Dije que solo jugaría si no interfería con mis estudios. Su respuesta llegó inmediata. ¿Qué estás haciendo ahora? Preparando las maletas para ir a la sala de estudio. Oh, entonces tienes mucho tiempo. Responde rápido. Buenos días a ti también. Punto. Ahora ella está dando órdenes. ¿Qué sentido tiene una respuesta así? Quería discutir, pero sería aún más molesto. Sería menos molesto simplemente darle lo que quería. Buenos días a ti también. Una vez más, su respuesta fue instantánea. Jeje. En serio quiero darle una bofetada solo una vez. Esperaba que se calmara después de obedecer, pero aparentemente tenía más que decir. Antes de que pudiera guardar mi teléfono en el bolsillo, vibró otra vez. Reservé la sala de piano hasta la noche, así que estoy practicando solo. ¿Quieres venir? ¡Qué tontería! ¿Qué pasa si nos pillan solos juntos? ¿De qué hablas? No era el objetivo de las citas hacer cosas por las que nos podrían pillar. Bueno, no se equivoca, pero todavía no vengo. En serio, es una oportunidad de oro para ver mi interpretación al piano de cerca. Voy a pasar. Después de mi rotundo rechazo, Soyul pareció darse por vencido en intentar persuadirme. Su siguiente mensaje no contenía palabras, solo un emoji de un oso cruzando los brazos y girando bruscamente la cabeza. ¿Acaso quería expresar que estaba de mal humor? Claro, eso no me haría cambiar de opinión. Solo haría el papel de novio falso si no interfería con mis estudios. Lo dejé claro cuando acepté la propuesta de Soyul, así que guardé mi teléfono en el bolsillo y seguí caminando hacia la sala de estudio. Y, naturalmente, no había ningún asiento vacío cuando llegué. Ya llegaba tarde, y luego perdí el tiempo escribiéndole mensajes a Soyul. La sala de estudio era el único lugar para los estudiantes expulsados de la residencia. Era absurdo esperar que hubiera asientos libres después de llegar tan despacio. ¿Y ahora qué? La única otra opción era la sala de seminarios pública, pero era muy probable que alguien ya hubiera ocupado ese espacio. Podría estudiar con auriculars, pero a muchos estudiantes no les gustaba que otros invadieran su espacio. Tendría que armarme de valor para entrar. O podría pedirle al profesor de turno que desbloquee un aula, pero eso le generaría al profesor la responsabilidad de gestionarlo, algo que no apreciarían. Además, si faltara algo, seguramente me culparían. Bueno, había un lugar más. Jaja. Suspiré profundamente y luego saqué mi teléfono del bolsillo trasero. Al desbloquearlo se reveló la conversación que acababa de tener con Soyul. Debajo del emoji del oso enfurruñado, escribí un breve mensaje. ¿Puedo estudiar en la sala de piano? No tardó mucho en aparecer como respuesta un emoji de oso con expresión burlona. Ni qué decir tiene. A esto le siguieron tonterías como pensé que no querías venir antes. Cambiaste de opinión, y de verdad tenías tantas ganas de escuchar mi piano. Por supuesto, respondí, solo vengo porque no hay otro lugar donde estudiar, así que no me hables. Ahora que lo pienso, ¿no fue Soyul en parte responsable de mi llegada tarde al estudio? Vaya, eso de causar un problema y luego ofrecer una solución. Como nunca tuve ninguna conexión con pianos en mi vida, no tenía idea de dónde estaba ubicada la sala del piano. Cuando le pregunté a Soyul, me dijo que estaba en el edificio que usaban principalmente los estudiantes de arte. Tenía sentido, ya que allí se encontraban varias salas de club y de práctica para los estudiantes de arte. Entré al edificio y tomé el ascensor hasta el cuarto piso donde estaba la sala del piano. En cuanto salí del ascensor, una cacofonía de sonidos instrumentales asaltó mis oídos, chirridos de violines, guitarras eléctricas tintineantes e incluso ritmos de batería. Fue suficiente para que me dolieran los oídos sanos. Si otro estudiante me pillara en el pasillo, no tendría excusa. Ahora que había llegado tan lejos, sería más seguro entrar rápidamente a la sala del piano. Me abrí paso entre los diversos sonidos de instrumentos que resonaban a ambos lados y llegué a la puerta de la sala del piano en el otro extremo. Llamé sin dudarlo y, tras el sonido de una cerradura electrónica, la puerta se abrió. La persona que surgió fue, por supuesto, Soyul. Llevaba una chaqueta beige impecable sobre un top de punto blanco, combinada con unos vaqueros ajustados. Aunque no era un atuendo extravagante, se veía bastante elegante. La había visto de pasada en el aula con el uniforme puesto. La había visto tocar el piano desde lejos en eventos. Incluso habíamos hablado cara a cara en la oscuridad. Pero esta era la primera vez que la veía de frente bajo luces brillantes. Sus rasgos distintivos y su larga cabellera ambarina eran impactantes. Mientras miraba fijamente sin comprender, las comisuras de la boca de Soyul se curvaron ligeramente. ¿De verdad viniste? ¿Qué? ¿Pensabas que vendría en espíritu? Parecías tan espinoso que pensé que nunca aparecerías. Solo te estaba poniendo a prueba. Cuando te lo pregunté antes, veo. Mirándola directamente a los ojos, le respondí, solo estoy aquí porque no hay otro lugar donde estudiar. Alguien seguía enviando mensajes inútiles, lo que me hizo llegar tarde. ¿O es así? Soyul resopló con fuerza, como para asegurarse de que lo había oído. Bien, estamos a mano. Fuera sincera o no con la invitación, al parecer no tenía intención de rechazarme ahora que estaba aquí. Siguiendo el gesto de Soyul para que entrara rápidamente, entré en la sala del piano. Dentro,
había un piano con un banco. No solo el piano, sino incluso el banco desprendía un aire de lujo. Aunque no sabía mucho, ambos parecían bastante caros. A su lado había un escritorio y una silla aparte. Me pregunté para qué servirían. Quizás un espacio para leer y tomar notas en la partitura antes de tocar. Sea cual fuera el motivo, ahora lo agradecía. Me senté, dejé mi mochila y saqué mis libros y materiales de escritura. Tras confirmar que estaba sentado, Soyul se quitó el abrigo, lo colgó en una percha y se dejó caer en la banqueta del piano. Se arregló el pelo y puso las manos sobre las teclas. Parecía que estaba a punto de comenzar a practicar de inmediato. Cuando estaba a punto de quitarme los auriculares para evitar molestias, Soyul se volvió hacia mí. Ahora que lo pienso, ¿qué? ¿El sonido del piano no perturbará tu estudio? ¿Me preguntas eso ahora? Probablemente sí. Vine preparado para eso. Estoy a punto de ponerme los auriculares. Los auriculares no lo bloquearán por completo. El piano está bastante fuerte, ¿sabes? Lo es. Por supuesto. Escucha. Luego Soyul presionó algunas teclas del piano, tocando un fragmento de una pieza clásica que había escuchado antes en algún lugar. Quizás debido al pequeño espacio, el sonido del piano resonaba con fuerza. No parecía que los auriculares pudieran bloquearlo. Podría poner la música a todo volumen, pero eso sería igual de perturbador para el estudio. ¿Cómo es eso? Soyul preguntó, inclinando la cabeza. Respondí honestamente, sería una distracción. Pero ¿qué podemos hacer? Estoy estudiando en un espacio que reservaste para practicar piano. Básicamente, era un gorronero. Si el sonido del piano me molestaba, debía irme y buscar otro sitio. Soyul no tenía ninguna obligación de complacerme. Sin embargo, a pesar de eso, entonces practicaré una pieza más suave hoy. Se oirá a través de tus auriculares, pero debería ser menos molesta. Diciendo esto, Soyul guardó las partituras que tenía abiertas y sacó otras diferentes. Después de tomarse un breve momento para recomponerse, comenzó a tocar. Esta vez fue una pieza que no había escuchado antes. Sin embargo, una cosa era segura, como había dicho Soyul, era suave y probablemente no sería demasiado disruptivo. Agradeciendo mentalmente a Soyul por su consideración, saqué mis auriculares. Cuando estaba a punto de colocarlos, me encontré observando tranquilamente a Soyul tocando el piano. Sus delgados dedos blancos como la nieve, desproporcionadamente largos para su pequeño cuerpo, se deslizaban sobre las teclas del piano como si bailaran. Sus labios rosados seguían moviéndose, ya sea marcando el ritmo o recitando algo para sí misma. Sus largas pestañas revoloteaban al ritmo del estado de ánimo de la pieza, a veces con alegría, a veces con felicidad y a veces como si se lamentaran. Parecía que el título de Prodigio del piano no era en vano. No sabía nada de esta pieza. Para ser sincero, no sabía casi nada de pianos en general, ni siquiera podía tocar chopsticks, que se supone que es fácil, pero la actuación de Soyul fue increíblemente placentera. Aunque no conocía la pieza, no me pareció que hubiera ninguna nota fuera de tono. Además, sus expresiones y movimientos, como si estuviera actuando, cautivaron al espectador. Finalmente, el ritmo disminuyó y, finalmente, la actuación de Soyul llegó a su fin. Mientras miraba fijamente la escena, el rostro de Soyul se giró hacia mí. ¿Cómo fue? Soyul preguntó con una sonrisa juguetona. Sintiéndome extrañamente nervioso, respondí, parece que jugaste bien. Jejeje, ¿verdad? Complacida por el cumplido, se tapó la boca mientras reía. Aunque no estábamos peleando, de alguna manera sentí que había perdido. Añadí un comentario más. La verdad es que no lo sé, pero como te llaman prodigio, supongo que debe ser bueno. Soyul respondió sin dudarlo. ¿Pero te quedaste mirando con la boca abierta? Bueno, eso es. No importa. Como si no quisiera dejarme poner excusas, Soyul me interrumpió y comenzó a tocar de nuevo. Pero a diferencia de antes, ahora su rostro estaba lleno de una amplia sonrisa. Es una molestia. Suspiré profundamente y volví mi atención al libro abierto sobre el escritorio. Me pareció oír una suave risa tipo, jejeje, más allá de mi campo de visión. Sala de piano, 2. Acepté desempeñar el papel de novio falso solo siempre y cuando no interfiriera con mis estudios. Sorprendentemente, Soyul parecía entender esto bastante bien. Después de preguntar si el sonido del piano me molestaría, Soyul se concentró en su práctica sin decir una palabra. Había venido preparada para aguantar su parloteo, pero Soyul seguía tocando el piano en voz baja. Parecía tan absorta en su interpretación que ni siquiera notó que había alguien cerca. De vez en cuando, murmuraba cosas como, esta parte debería ser como, ¿por qué no? Puedo tocarla bien. Parecía como si estuviera perdida en su propio mundo. Gracias a eso, pude concentrarme en estudiar con la actuación de Soyul como música de fondo. Estudiar mientras escuchaba a un prometedor prodigio del piano tocar en vivo, incluso yo tuve que admitir que tuve mucha suerte. Para el almuerzo decidimos comer por separado y regresar en horarios diferentes. Soyul había señalado sabiamente, sería un desastre si nos descubrieran yendo juntos a la cafetería.
Esto me sorprendió sinceramente. Me quedé tan sorprendido que dije en voz baja: así que eres capaz de pensar normalmente después de todo. ¿Qué? Soyul entrecerró los ojos ante mi comentario sarcástico. Esa mirada me asustó un poco. Tuve que aclararme la garganta antes de poder volver a hablar. Dijiste que te gustaba la emoción de que casi te atraparan. Me preocupaba que sugirieras que comiéramos juntos. Como si yo fuera a hacer eso. No soy idiota. Soyul replicó, con las manos en las que debes. Bueno, no sé si eres idiota o no. Entonces ella infló el pecho y declaró: me gustan las situaciones en las que casi podríamos ser descubiertos, pero no en las que realmente nos descubran. Si estuviéramos juntos abiertamente, todos sospecharían. Claro que yo no lo haría, si tú lo dices. En fin, me alivió que Soyul pareciera tener al menos algo de sentido común. Me preocupaba que intentara reconocerme en plena clase o algo así. Fue bueno saber que eso probablemente no sucedería. Probablemente. El tiempo siguió pasando. Mientras tomaba notas en mi libro de texto, miré mi teléfono. La pantalla marcaba exactamente las 3 de la tarde. Ya era hora de que abrieran los dormitorios. Quedarme aquí a estudiar no sería un problema. De hecho, parecía ayudarme a concentrarme. Todo gracias a que Soyul tocaba piezas suaves para complacerme. Además, Soyul no parecía estar intentando echarme, así que podía quedarme si quería, pero quería evitar cualquier sospecha. Si un estudiante o profesor entraba en la sala de piano por cualquier motivo, estaríamos perdidos. Cuanto más tiempo estuviéramos juntos, mayor sería la probabilidad de que nos descubrieran. Entonces tal vez debería regresar al dormitorio para terminar de estudiar. Al dejar el bolígrafo y estirarme, todo mi cuerpo crujió con fuerza. No me sorprendió, ya que no me había movido en unas 3 horas. En cuanto a Soyul, miré a un lado. Soyul miraba fijamente su partitura, moviendo los dedos sobre las teclas. Había estado repitiendo la misma parte una y otra vez. No estaba satisfecha con su interpretación. Me sonaba todo igual. O no notó mi mirada, o no le importó. Soyul siguió tocando el piano en silencio. Soyul había cambiado su pieza de práctica para complacerme, así que no quería interrumpirla. Decidí observarla en silencio hasta que se tomara un descanso. Unos minutos después, Soyul finalmente se detuvo y tomó un respiro. Parecía un buen momento para empacar sin molestarla. Rápidamente limpié el escritorio de mis materiales de escritura y libros de texto. Al sentir mi movimiento, los ojos de Soyul se volvieron hacia mí. ¿Te vas? Sí, los dormitorios ya están abiertos, así que me voy. Es mejor que no estemos juntos mucho tiempo, ¿no? Al escuchar mi explicación perfectamente razonable, Soyul esbozó una sonrisa sutil. No me importa estar contigo más tiempo. Su expresión no mostraba ni un 1% de seriedad. Bueno, a mí me importa. Molesta porque su chiste no había tenido éxito, Soyul chasqueó la lengua y volvió a su partitura. Su rostro aún reflejaba diversión. Era completamente diferente a cuando estaba absorta tocando. Sin siquiera mirarme, dijo: está bien, haz lo que quieras. De todos modos ya estaba planeando hacerlo. Me puse de pie, echándome la mochila al hombro. Sentía todo el cuerpo entumecido por estar sentado tanto tiempo. Ese dolor, de alguna manera, me hacía sentir bien, como una prueba de lo mucho que había estudiado. ¿Te quedas?, pregunté casualmente. Soyul respondió sin cambiar de postura. Claro, he reservado esta habitación hasta la noche. Si no practico, me quedaré atrás. Veo. Parece que incluso los prodigios del piano se preocupan por quedarse atrás del resto. Bueno, alguien como Soyul probablemente compite con genios de todo el mundo. Es algo completamente distinto a que yo me preocupe por quedarme atrás de nuestros compañeros. De todos modos, ten cuidado. Soyul se despidió de forma sencilla, levantando una mano y agitándola. Los 5 dedos estaban alarmantemente rojos. Sus uñas eran tan cortas que casi no tenía. Sí, respondí brevemente y luego salí de la sala del piano. Pensé en lo duro que estábamos trabajando los dos. Esa noche, en el dormitorio, mientras repasaba los estudios del día, una repentina y fuerte vibración me sobresaltó. Mirando hacia el sonido, vi mi teléfono en el escritorio. La pantalla mostraba las 22:13, con una notificación de Kakao Talk debajo. Parecía que había recibido un mensaje. Había silenciado todos mis chats grupales, por lo que este debe ser un mensaje privado. ¿Quién podría estar enviándome mensajes a esta hora? Tuve una corazonada. Normalmente, cuando piensas, ni hablar, es justo eso. Desbloquear mi teléfono confirmó mi suposición. Era Soyul. Dormir bien. ¿Qué mensaje tan inútil? ¿No le importa perder tiempo y datos en esto? Pensé en ignorarlo como lo hice esta mañana, pero sabía que simplemente me preguntaría por qué no respondí. Además, me había dejado usar la sala del piano hoy. Quizás sería mejor devolverle el favor de alguna manera. Apoyé la barbilla en el escritorio y escribí una respuesta. ¿Ya te vas a la cama? Su respuesta llegó inmediata. He estado tocando el piano sin parar hoy. Estoy cansado, así que me voy a dormir temprano. Supongo que tiene sentido. Había estado tocando el piano constantemente, incluso cuando yo estaba allí. Comparado con leer libros y tomar notas, tocar el piano probablemente consume más energía. Con razón está cansada. Este debe ser el esfuerzo invisible detrás del título de Prodigio del piano. Mientras pensaba esto, llegó otro mensaje. Me estoy poniendo el pijama ahora mismo. Genial.
Gracias por la información innecesaria que no quería saber. ¿Por qué me cuentas esto? Tenía curiosidad por lo que estabas haciendo ahora. ¿Qué forma más extraña de preguntar? De todos modos, la respuesta a su pregunta era obvia. Estudiando. Madre mía, ¿estudiar a estas horas? ¡Qué admirable! Mi novio. Sentí que se burlaban de mí. Resoplé, aunque ella no me oyó, y respondí, como si pudiera ser más impresionante que el prodigio del piano representativo de Corea. Deja de llamarme prodigio. Ella se quejó y luego envió un emoji de un personaje de oso golpeando un saco de arena. Espero que eso no signifique que ella quiera golpearme así. En fin, parece que ni siquiera alguien como Soyul está acostumbrada a que la llamen prodigio. Pensé que estaría orgullosa de los elogios, aunque no presumiera de su talento. Supongo que no. Siempre es así. Mientras pensaba en lo inesperado que era esto, llegó otro mensaje de Soyul. Tengo sueño. Me voy a la cama. Buenas noches. Parecía que el sueño la estaba venciendo. No sé por qué sintió la necesidad de contármelo. En fin, qué bueno que se acostara temprano. No quería perder el tiempo en esas charlas sin sentido. Solo haría de novio falso siempre que no interfiriera con mis estudios. Esa política no había cambiado. Pero aún así, aunque fue el resultado de una situación complicada, hoy recibí ayuda de Soyul. Me pareció apropiado decir al menos una última cosa, así que lentamente moví mis dedos para escribir un breve mensaje. Buenas noches para ti también. Esta vez no hubo respuesta inmediata. El 1 había desaparecido, así que debió haberlo leído. Bueno, quizás se quedó dormida con la pantalla encendida. No hay que darle demasiadas vueltas. Aceptando eso, estaba a punto de dejar el teléfono cuando sentí otra fuerte vibración. Fue otro mensaje de Soyul. Jeje. Juro que nunca volveré a enviar un mensaje así. Contraataque. Estás aquí, lunes por la mañana. Mientras dejaba mi mochila llena de libros de texto y cuadernos, Yu, que había estado charlando en la parte de atrás del aula, me llamó. Sí, estoy aquí. ¿Llegaste temprano hoy? Me desperté al amanecer con una idea para una historia. ¿Quieres saberla? Quizás más tarde, ahora estoy ocupado. Es impresionante que se le ocurran ideas incluso mientras duerme, pero por desgracia, no soy tan curioso. Rechacé cortésmente su ansiosa oferta de explicarme y me senté en un asiento vacío, sacando mi libro de texto. Al mirar a mi alrededor, noté que ya habían llegado muchos estudiantes. No pude contarlos a todos, pero parecía que había más de 50 personas. Todavía no estaba acostumbrado a estas clases matutinas tan concurridas. Nuestra escuela ofrece simultáneamente las carreras académicas y artísticas. Ambas son bastante avanzadas, por lo que, naturalmente, el plan de estudios no es como el de una escuela secundaria típica. El resultado son estas clases matutinas. Por la mañana, se combinan clases de las ramas académica y artística para las asignaturas comunes. Por la tarde, nos dividimos en clases separadas. Gracias a estas clases matutinas conocí a Yuo, ya que de otra manera no hay mucha interacción entre las ramas. Hola, por cierto. Pensé que la conversación había terminado cuando rechacé su explicación, pero al parecer no. Yuo se acercó sigilosamente a mi escritorio y habló en voz baja, como si estuviera a punto de susurrar algo. ¿Qué? ¿Quieres contarme esa idea para la historia que tuviste al amanecer? De todos modos no estás interesado. Parece que me conoce bien. Hice girar el bolígrafo entre los dedos y pregunté, ¿entonces qué? Si no se trataba de su historia, ¿qué quería decir? No se me ocurrió nada. Levanté la vista para mirarlo a los ojos, y Yuo me dedicó una sonrisa irónica. Luego, nuevamente en voz baja. Estuviste en el edificio de la pista de arte el sábado, ¿no? Por un momento, todo mi cuerpo se congeló. De entre todas las personas, ¿era él quien tenía que verme? Solo los estudiantes de arte deberían estar en ese edificio. La mayoría ni siquiera sabemos nuestros nombres, así que no debería ser un problema a menos que me pillen en el acto. Normalmente, la gente no presta atención a quien entra o sale de los edificios. Pero Yu fue la única excepción. Está en la carrera de arte, así que estaría a menudo en ese edificio, y me conoce bien. Sin duda preguntaría por qué sale de ahí. Si me pillara, seguro que me haría preguntas. Ante esta pregunta inesperada, ni siquiera pude mover los labios. Me quedé paralizado un rato, antes de poder decir, ¿me viste? Yu asintió levemente en respuesta. Sí, iba al salón del club sobre las 3 de la tarde cuando te vi salir. Me preguntaba qué hacías allí. Lo explicó en voz baja y luego bajó aún más la voz. ¿Y entonces? ¿Por qué estabas allí? Su tono estaba lleno de sospecha. ¿Qué tengo que hacer? No sería gran cosa si le contara sobre mi relación con Soyul. Cuando descubrieron a un estudiante de penúltimo año saliendo con alguien y lo castigaron, Yu se indignó. Además, somos muy cercanos. No lo reportó a la escuela, pero aunque no hubiera consecuencias, es imprudente hablar de una relación que acordamos mantener en secreto. Como Soyul también está involucrada, es mejor que menos gente lo sepa. Además, ¿cómo le explicaría siquiera esta relación? Decidimos fingir que salíamos porque en el colegio está prohibido salir con alguien. Podría pensar que no estoy del todo despierta, así que al final, bueno,
Estaba buscando un lugar para estudiar y pensé en ir al salón del club, pero me fui, enseguida porque sentí que no debía entrar sin tu permiso. Decidí mentir suavemente, diciendo lo que me viniera a la mente. ¿O eso es todo? Yuo se rió entre dientes. Deberías habérmelo dicho. La sala del club estaría cerrada de todos modos. Ah, no. Pensé que sería presuntuoso usar la sala del club cuando solo soy miembro de nombre. Fui al primer piso, pero regresé enseguida. Vamos, es un club que existe gracias a ti. Eso tampoco está del todo mal. Asentí en silencio y Yuo me dio una palmadita en el hombro. Avísame si lo necesitas más tarde. Te dejaré usarlo cuando quieras. Incluso te diré dónde está la llave. Ah, vale, gracias. Aparentemente satisfecho, Yuo se enderezó. Al verlo estirarse, parecía que no iba a insistir más. No parecía sospechoso. Al parecer, mi excusa improvisada había funcionado, lo cual fue un alivio. Me sentí un poco culpable de que él creyera mi mentira e incluso ofreciera su amabilidad, pero, bueno, no se podía evitar. Aún así, debería tener más cuidado a partir de ahora. Me pillaron justo en ese breve instante entrando y saliendo del edificio. La próxima vez, puede, que ni siquiera tenga tiempo de excusarme. Hola. En ese momento, una voz familiar llegó desde la entrada del aula. Giré la cabeza, casi involuntariamente, hacia la voz aguda que me hacía cosquillas en los oídos. Hablando del diablo, Soyul estaba entrando al aula. Llevaba su uniforme impecablemente pulcro. A cada paso, su brillante cabello ámbar se mecía, suavemente. Su rostro lucía una sonrisa radiante, con los ojos entrecerrados cada vez que saludaba a un compañero. A primera vista, parecía una estudiante modelo amable y diligente. Pensar que esta misma persona se convierte en delincuente por la noche, pateando piedras y quejándose de lo agobiante que es la escuela, e incluso proponiendo una cita falsa por pura emoción. Es realmente asombroso. Mientras estaba perdido en estos pensamientos, hola. Regresé a la realidad y encontré a Soyul saludándome. Llevaba una sonrisa deslumbrante y sus ojos formaban medialunas. Oh, hola. Logré disimular mi sorpresa y devolverle el saludo. Soyul me dedicó otra sonrisa y pasó junto a mí, como si nada hubiera pasado, como si fuera un simple saludo. Mientras tanto, los ojos de todos los que nos rodeaban estaban fijos en mí. Aunque nadie dijo nada en voz alta, sus miradas claramente contenían la pregunta, ¿se conocen esos dos? Aunque teníamos clases juntas, las interacciones entre diferentes carreras eran escasas. Y que, fuera Soyul, y nada menos que con un chico, no era extraño que a la gente le pareciera curioso. ¿La conoces? Como era de esperar, Yu hizo esta pregunta. Me rasqué la frente mientras respondí, bien. ¿Qué quieres decir con bien? Descartando mi respuesta como una tontería, Yu rió entre dientes y regresó a su asiento. Las miradas de los demás estudiantes habían vuelto hacía rato. Por suerte, nadie parecía particularmente sospechoso, pero esto podría ser peligroso si continúa. Probablemente debería tener una conversación apropiada con ella. ¿De qué querías hablar? Esa noche, en el mismo banco donde nos habíamos conocido antes, cuando pregunté por Kakao Talk si podíamos hablar un rato, Soyul sugirió quedar afuera, después de que se apagaran las luces. Dijo que quería escaparse hoy o algo así. Parecía que su actuación de estudiante modelo durante el día era solo una fachada después de todo. En fin, esto salió bien. Tenía cosas serias que discutir, así que era mejor hablarlo cara a cara. Dejé escapar un profundo suspiro antes de hablar. ¿De qué crees que se trata? ¿Planeas confesarte o algo así? ¿Está loco? No la llamé para contarle chistes tontos. Decidí ir directo al grano. ¿Me saludaste esta mañana? No. Sí. Soyul asintió con confianza. Su actitud audaz me desconcertó. Solté una risa burlona, lo que hizo que Soyul ladeara la cabeza. ¿Qué hay de malo en eso? Es normal saludar a alguien con quien tienes clase. Bueno, no es anormal, pero cuando haces algo que no sueles hacer, la gente nos mira con extrañeza. Se preguntan, ¿por qué se saludan de repente esos dos? ¿Y qué? ¿No estábamos fingiendo citas para sentir esa emoción? No quiero que sea tan emocionante. Acepté la propuesta de Soyul con la premisa de que no nos descubrirían, y para evitarlo, debemos tener cuidado con los rumores que corren entre los estudiantes. Hay grandes posibilidades de que algún santurrón nos denuncie a la escuela, así que preferiría evitar llamar la atención innecesariamente si es posible. Además, un amigo me dijo hoy que me vio salir del edificio de la pista de arte. La mirada de Soyul cambió. Parece que ella también siente cierta crisis. Y luego, conseguí una excusa. Pero hay más ojos sobre nosotros de los que pensaba. Podrían atraparnos si no tenemos cuidado. Por eso digo que deberíamos ser más cautelosos. Su tono estaba lleno de insatisfacción, a juzgar por cómo se cruzó de brazos y puso mala cara. No había duda al respecto. En fin, ya había dicho lo que quería decir. Le pedí que tuviera cuidado, y como Soyul tampoco parecía querer que la atraparan, probablemente obedecería. Eso era lo que esperaba, pero, por alguna razón, las palabras de Soyul sonaron molestas. Entonces me gustaría decir algo también, que, para ser honesto, solo te saludé porque noté que me mirabas fijamente y nuestras miradas se cruzaron. No pude evitarlo. Ella discutió con voz malhumorada y luego puso sus manos en sus quereres. Saludar a un compañero no es gran cosa,
pero ¿no es más sospechoso que alguien mire fijamente a una persona del sexo opuesto? Entonces, ¿quién debería tener más cuidado en el futuro? ¿Qué opinas? ¿Qué? Sus palabras me golpearon como una ola, dejándome aturdido. ¿De verdad te miré con tanta intensidad? Si es así, ¿fue culpa mía? No, espera, porque de repente estoy a la defensiva. Tartamudeé, sorprendido. Soyul aprovechó la oportunidad para insistir. Claro que me parece bien. Soy lo suficientemente tolerante como para aceptarlo todo. Es normal, no poder apartar la mirada de una chica guapa. Y la emoción de casi ser descubierto también es divertida. Después de haber ejercitado su autoproclamada tolerancia, Soyul infló su pecho, que no era tan amplio como su mente, pero hizo una breve pausa y luego me miró con una mirada condescendiente. Pareces asustado ya, pollo, cobarde. Era difícil ignorar esas palabras. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No me pediste que tuviera cuidado porque tienes miedo? ¿Tienes miedo de que te pillen solo por un pequeño saludo? Soyun me soltó estas palabras, riendo entre dientes. A pesar de ser tan pequeña que tenía que levantar la vista para encontrarme con los ojos, su mirada parecía bajar hacia mí. Al verla así, la irritación brotó desde lo más profundo de mi pecho. Si alguien nos pillaba, ninguno saldría bien parado. Había planeado convencerla amablemente de que tuviera cuidado para evitar situaciones peligrosas para ambos. Si así es como ella quiere jugar, yo tampoco me echaré atrás. Está bien, lo entiendo. Mi tono se elevó un poco debido a mi agitación. Vi claramente que Soyul se estremecía. Ignorando su reacción, continué. Mañana tendremos una cita después de clase. Cita falsa. 1. Me esconderé detrás de un árbol cerca de la entrada. El día siguiente después de la escuela, mientras revisaba mi teléfono camino a nuestro lugar de encuentro, vi este mensaje de Cacao Tal de Soyul. Me pregunté qué quería decir con esconderse detrás de un árbol, pero supongo que no es imposible dado su pequeño tamaño. De todos modos, parecía que Soyul también entendía el miedo a ser atrapado, lo que me hizo reír. Mañana tendremos una cita después de clase. Anoche, después de lanzarle esta sugerencia sorpresa a Soyul, Soyul parecía estupefacta. Parpadeó repetidamente, sin saber si había oído bien. Mientras la observaba en silencio, Soyul preguntó con una mirada somnolienta. ¿Una cita? Sí, una cita. Ella no había oído mal, solo había propuesto una cita. Al darse cuenta de esto tardíamente, el rostro de Soyul se llenó de confusión. Al ver mi contraataque tan bien ejecutado, no pude evitar sonreír. Entonces ella tartamudeó. ¿Por si te refieres a estudiar en la sala de piano como la última vez? Como si lo dijera en serio. Resoplé y expliqué. No vamos a escondernos en algún sitio y reírnos. Me refiero a una cita de verdad, a pasear. Cuando otros estudiantes estén fuera. Por ejemplo, pasear juntos por este sendero. ¿Qué pasa si alguien que conocemos nos ve? Surgió la pregunta esperada. Aproveché la oportunidad para insistir. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que te pillen? Soyul se mordió el labio inferior. Su mirada inquisitiva se entrecerró rápidamente, como si no lo pudiera creer. Parecía que finalmente había comprendido mi verdadera intención. Si iba a actuar con descuido, insistiendo en que no nos pillarían por algo así, no habría razón para rechazar la propuesta. Solo tendríamos que escondernos bien y que no nos pillaran. Claro que caminar juntos abiertamente durante las ajetreadas horas de la tarde era absurdo. Ni siquiera Soyul aceptaría semejante propuesta. Entonces podría llamarla cobarde. Con el tiempo, Soyul se daría cuenta de su descuido y dejaría de reconocerme en público. Bueno, ¿cuál es tu respuesta? Levanté la comisura de la boca y miré a Soyul. Me miró con una expresión vacía y luego abrió la boca lentamente. Bueno, ¿qué? Dije que sí, hagámoslo. La cita. Y así fue como terminamos yendo a una cita falsa, caminando por un sendero. Pensé que nunca aceptaría, pero estaba completamente equivocado. Me esforcé un poco más, para evitar que me llamaran cobarde, pero nunca esperé que Soyul se lanzara, negándose a perder. Fue un grave error de cálculo. De todos modos, si esta fecha falsa hace que Soyul sea más consciente de los riesgos, eso es suficiente. Había traído algunos suministros para evitar que me atraparan, por lo que no debería haber ningún problema. Después de caminar un poco más, llegué a nuestro punto de encuentro, la entrada del sendero. El camino, que parecía más bien un sendero de montaña, estaba desierto. No se veía un alma en la entrada, donde los grandes árboles se alzaban escasos. Soyul dijo que estaba escondida en algún lugar por aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Mientras preguntaba en voz baja, el rostro de Soyul se asomó detrás de un árbol. Ella había actuado con mucha valentía antes, pero parecía que estaba nerviosa por caminar juntos, donde la gente pudiera vernos. Ver a Soyul, que siempre ha estado tan segura de sí misma, me dio ganas de presumir un poco. Me reí entre dientes y dije, ¿qué estás haciendo? Sal rápido. Pero, ¿qué pasa si realmente nos atrapan? ¿Qué? ¿Eres una gallina? Entonces, ¿eres un idiota? La palabra más dura que se le ocurrió fue idiota. Debió de pasarse toda la vida tocando el piano. Puede que no sea un genio como Soyul, pero no soy tan tonto como para sugerir que caminemos juntos al aire libre. Al menos, había preparado una contramedida para evitar que me atraparan. Sostuve ese objeto detrás del árbol donde se escondía Soyul. Aquí.
¿Qué es esto? Los hombros de Soyul se encogieron cuando de repente le lancé algo. Entonces tomó lo que le ofrecí y susurró, ¿un abrigo largo acolchado? Sí. Cuando respondí de inmediato, la cabeza de Soyul se inclinó ligeramente. ¿Quieres que me ponga esto? Sí, me queda grande incluso a mí. Así que si te lo pones y te subes la capucha, nadie te reconocerá desde fuera. Pero pareceré un idiota si llevo un abrigo largo y acolchado en primavera. Ese no es mi problema. En fin, Soyul no parecía tener otra opción. Tras dudarlo un momento, finalmente se puso mi abrigo largo y acolchado y salió de detrás del árbol, arrastrando el dobladillo de mi preciado abrigo por el suelo. Corrí inmediatamente y agarré el abrigo. Soyul susurró, lo siento, así que no pareció intencional. ¿Qué tan bajo eres? Eres demasiado alto. Intenta encogerte un poco de ahora en adelante. Te resultaría mucho más fácil crecer. ¡Qué exigencia tan irrazonable! Entonces Soyul dijo, lo sostendré mientras caminamos, y empezó a moverse, al menos. Ahora no había que preocuparse de que el abrigo se arrastrara. Sin embargo, había otra preocupación, incluso con el abrigo puesto, la diferencia de altura hacía. Obvio que era una niña. Esto podría ser peligroso. Aunque este sendero fue diseñado para que los estudiantes pasearan, no muchos lo usan. Sí, tienen tiempo libre, prefieren usarlo para estudiar o practicar. Pero justo después de la escuela y de cenar, hay gente que viene a pasear. Eso es precisamente, ahora. No sería raro que alguien apareciera en cualquier momento, pero si me echaba atrás ahora, sabía que me llamaría cobarde o gallina, ya que habíamos llegado. A esto, tendríamos que terminar nuestra caminata antes de que viniera alguien. No hay tiempo para preocuparse. Será mejor terminar esta cita rápido, mientras no haya nadie. Me acerqué a Soyul y le dije, vamos a darnos prisa. Soyul respondió con una voz ligeramente temblorosa. Está bien, vámonos rápido. Al final, ambos estábamos fingiendo ser valientes. Al final terminamos haciendo algo parecido a una relación de pareja. Después de unos pocos pasos, Soyul hizo este comentario, como si compartiera sus pensamientos. Aunque no había nadie cerca, su voz era tan baja que apenas era audible. Le susurré de vuelta. No es como si realmente estuviéramos saliendo, ¿cierto? Sugerí que fingiéramos una cita como broma, pero mira dónde terminamos. Soyul chasqueó la lengua y dijo, porque alguien no se dio por vencido. Te estás escupiendo en tu propia cara. Bueno, eso es verdad. Parece que ella también lo sabe. Esperaba que lo reflexionara mientras lo hacía, pero sus siguientes palabras fueron completamente diferentes de lo que esperaba. Pero no es divertido, es emocionante. No sé sobre eso. Por otra parte, esperar eso de Soyul fue una tontería desde el principio. Por supuesto, no estaba del todo equivocada. Empezaba a cansarme de estar sentado en un escritorio todo el día, solo con libros y cuadernos. Asimilar conocimiento sin descanso, incluso interrumpiendo mi sueño, se estaba volviendo tedioso. Además, me estaba frustrando cada vez más que la escuela nos restringiera constantemente, diciendo que esto y aquello estaba prohibido. Así que incluso esta tonta cita falsa no parecía una actividad completamente inútil. Un breve momento para recuperar el aliento. Un pequeño acto de rebeldía contra esta escuela, asfixiante. Al menos para mí, tenía este significado. No recuerdo la última vez que caminé sin pensar en nada. Murmuré, casi para mí mismo. Todos los días eran iguales: despertarse, asistir a clases por la mañana, comer, asistir a clases por la tarde, estudiar y el día terminaba. En la clase de educación física, me movía sin ganas porque tenía que hacerlo, pero caminar sin rumbo así parecía una eternidad. Soyul asintió en silencio. Eso es cierto, ¿tú también? Por supuesto. Después de esa rápida respuesta, añadió en un susurro, siempre he tocado solo el piano. Supongo que eso tiene sentido. Olvídate de eso. Soyul me interrumpió bruscamente, sin querer aguar la fiesta. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, su rostro adquirió una expresión traviesa. Una sonrisa relajada se dibujó en sus labios. ¿Qué está haciendo ahora? Antes de que pudiera preguntarme, Soyul habló. Solo pregunto, ¿es esta tu primera cita con una chica? Lo es porque, ¿a quién intenta molestar ahora? Respondí con frialdad, y Soyul sonrió levemente antes de susurrar con los ojos entrecerrados. Entonces, ¿soy tu primera cita? De todas formas, es solo una cita falsa, aún. ¿Qué quieres decir con todavía? Esto es solo una cita de nombre, ni siquiera estamos haciendo nada de pareja, apenas se puede llamar cita. Mira qué roja tienes la cara. No es rojo, probablemente no, pero el escrutinio de Soyul empezaba a molestarme. Volteé la cara y pregunté, ¿siempre eres tan bueno bromeando con la gente? ¿O es solo porque soy yo? Me pregunto, quizás ambos. ¿Por qué me preguntas sobre tu propia personalidad? Probablemente sean ambas cosas. Me gustan las cosas divertidas. Ella continuó riendo. Me gusta tocar el piano porque es divertido crear los sonidos que quiero con los dedos. También, es divertido bromear con la gente que me rodea. Tus reacciones cuando me burlo de ti son divertidas. ¿O es así? En ese caso, mejor no reaccionar. De ahora en adelante, ignoraré cualquier tontería que digas o, Yal. Como primer paso, mantuve la expresión más vacía posible y miré hacia adelante. Alguien caminaba hacia nosotros. Cita falsa. 2. Oye, alguien viene del frente. ¿El frente? Soyul,
que había estado burlándose de mí mientras me miraba, finalmente giró la cabeza hacia adelante. Al mismo tiempo, su cuerpo dentro del largo abrigo acolchado se estremeció. Esa es verdad. Su voz temblaba visiblemente. Parecía que no esperaba encontrarse con alguien antes de salir del sendero. Por supuesto, yo tampoco. La persona estaba mirando su teléfono con auriculares puestos. Gracias a eso, parecía que aún no nos había notado. Pero si pasamos de largo, podrían sentir nuestra presencia y darse la vuelta. El largo abrigo acolchado que cubría a Soyul les impediría reconocerla, pero descubrirían fácilmente que había una chica dentro. Si sospechaban y se lo reportaban a un profesor, estaríamos perdidos. Solo tendrían que revisar las cámaras de seguridad para revelar nuestras identidades. Pero por ahora estaba bien. Esto estaba dentro de los escenarios que había considerado. Me preocupaba vagamente que algo así pudiera pasar, así que preparé una solución. Una muy simple, además. Susurré lo más bajo que pude. Regresemos rápidamente por donde vinimos. La cabeza de Soyul asintió ligeramente hacia arriba y hacia abajo. Parecía entender bien que no teníamos tiempo para dudar. Nos dimos la vuelta sin necesidad de discutir. Entonces, como si nos lo hubieran indicado, empezamos a caminar juntos. Acorté ligeramente mi paso hacia Soyul, que ya era pequeña y ahora llevaba el abrigo, demasiado grande. No tuvimos el lujo de mirar atrás, pero no había señales de que alguien intentara detenernos. Probablemente estaban demasiado concentrados en sus teléfonos como para darse cuenta de quién caminaba delante de ellos. Es bastante común. Cuando pensé que ya nos habíamos alejado lo suficiente, Soyul susurró en un tono irritable. Todo esto es porque alguien sugirió una cita sin querer. Vaya, parece que ya ha recuperado la compostura. Como no quería perder, le respondí de inmediato. El problema es la persona que tomó la sugerencia al pie de la letra cuando estaba tratando de darle una lección. Solo oí un TCH a mi lado cuando chasqueó la lengua. Se quedó sin palabras ante mi impecable réplica. Sea como sea, es mi victoria. Mientras saboreaba esta pequeña victoria, los pasos de Soyul se detuvieron de repente. Ahí. Soyul susurró suavemente, mirando fijamente hacia adelante mientras tiraba insistentemente de mi manga. Luego añadió brevemente, alguien viene de este lado también. Que, ante sus palabras yo también miré hacia adelante. Tal como dijo Soyul, otra persona caminaba hacia nosotros, también mirando su teléfono. ¿Qué hacemos? Podía percibir un ligero temblor en la voz de Soyul. Cuando la miré, sus ojos también temblaban levemente, pero tampoco tuve solución. No teníamos a dónde correr. Era realmente una situación sin salida. Nos rodeaban, con una persona acercándose por cada dirección. A este ritmo, nos encontraríamos con uno de ellos en menos de 30 segundos. ¿Deberíamos fingir ser transeúntes normales? ¿Y si alguno sospecha? ¿Y si se lo informa a un profesor? ¿Y si revisan las cámaras de seguridad? Estábamos en medio del sendero sin ningún otro sitio a donde ir. Ojalá hubiera árboles como los de la entrada donde pudiéramos escondernos, pero aquí no había absolutamente ningún refugio. A este paso estamos atrapados. Espera un segundo. ¡Ey! Soyul volvió a tirarme de la manga con insistencia. Probablemente quería preguntar qué debíamos hacer. Lo siento, pero no tuve tiempo de responder. Ahora mismo, la acción tenía que venir antes que la explicación. Entonces dije, lo siento, ten paciencia un poco. Después de decir exactamente eso, rápidamente me quité el abrigo largo acolchado que llevaba Soyul y, lo más rápido que pude, me lo puse. ¿Qué estás haciendo? Finalmente, como para cubrir la boca desconcertada de Soyul, escondí el pequeño cuerpo de Soyul dentro de mi largo abrigo acolchado. El sonido de Soyul conteniendo la respiración me hizo cosquillas en los oídos. Al mismo tiempo, a través de 2 capas de tela, nuestros cuerpos se tocaron ligeramente. Pude sentir la sensación de una piel suave y delicada. El calor corporal de Soyul, ligeramente más cálido que el mío, se extendió por todo mi cuerpo. El temblor ocasional probablemente se debía a su sorpresa por la repentina situación. En cuestión de segundos se pudieron oír pasos desde ambas direcciones. Quizás porque miraban el paisaje a lo lejos, las 2 personas pasaron de largo sin prestarnos atención. Quizás les pareció extraño que alguien llevara un abrigo largo y acolchado con ese clima, pero seguramente no sospecharon que había otra persona adentro. Fue una suerte increíble que el abrigo fuera demasiado grande. A menos que se agacharan para mirar con atención, no habría notado que tenía 4 patas. Finalmente, sus pasos ya no se oían en absoluto. Liberé a Soyul de mi abrazo. Ja, 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 ja. Finalmente liberada, Soyul empezó a recuperar el aliento. No la había detenido por completo, pero al no poder ver la situación exterior, debió contener la respiración para no dejar escapar ningún sonido. Entonces se me acercó y me miró a los ojos. Su mirada penetrante estaba llena de hostilidad. Tenía la cara roja como un tomate, probablemente por contener la respiración tanto tiempo. Sí, hubiera sido un poco más, podría haberse desmayado. Podría haberse convertido en un incidente real. Te voy a denunciar. No, parece que ya se ha convertido en un incidente. Levanté ambas manos para proclamar mi inocencia. Lo siento mucho, pero esa era una situación inevitable, ¿verdad? Inevitable.
Carajo, ¿de verdad eres idiota? Podríamos haber caminado por separado, fingiendo que no estábamos juntos. Oh, ese método existía. Deberías habérmelo dicho antes. Ante mi comentario casual, Soyul dejó escapar una risa burlona, aparentemente hirviendo de ira. Intentaba decírtelo, pero de repente me abrazaste. Me escondí sin siquiera respirar por si nos atrapaban. Me miró con desprecio mientras discutía. Así que eso era lo que intentaba decirme cuando me tiraba de la manga antes. No tenía ni idea. Bueno, en fin, es un problema que no pensé tan a fondo. Me froté el cuello mientras ofrecía una disculpa sincera. Lo lamento. En realidad, Soyul dejó escapar un profundo suspiro, como si no lo pudiera creer. Hice lo mejor que pude, pero al final fue mi error. Había motivos para disculparme. De hecho, solo por el resultado, todo estuvo bien, ya que nadie más nos atrapó. Quizás lo tuvo en cuenta. La expresión demacrada de Soyul se suavizó rápidamente hasta quedar algo vacía. Entonces, sé que no pretendías hacer nada raro. Lo dejaré pasar por esta vez. Oh, gracias. Olvídalo. Salgamos de este sendero. Estoy cansado, así que caminemos por separado. Está bien. Menos mal. Yo también estoy cansado. A estas alturas, la cita falsa o lo que sea ya no importa. Al poco rato, Soyul empezó a caminar delante. Esta vez, para fingir que no estábamos juntos. Decidí esperar un poco antes de empezar. Cuando Soyul estaba a punto de irse primero, tarde me acordé de que había una cosa más que necesitaba decirle. ¡Ey! Soyul se giró hacia mí al oír mi llamada. Parecía haber recuperado el aliento, pero sus mejillas seguían sonrojadas. Debió de estar muy sorprendida. ¿Qué? Soyul preguntó, inclinando la cabeza. La miré a los ojos y le pregunté, ¿y bien, cómo estuvo? ¿Qué? Soyul parecía no entender de qué estaba hablando. Me hace gracia decir esto en esta situación. El momento es terrible, pero fue la razón por la que vinimos aquí. Resoplé y pregunté, ¿entiendes ahora que debemos tener más cuidado? Hay innumerables ojos observando en esta escuela. Debemos tener cuidado de no ser descubiertos por profesores, guardias de seguridad o incluso estudiantes que pasan por allí. Así que, incluso si aceptas desempeñar el papel de un falso amante, apreciaría que te abstuvieras de hablarme descuidadamente frente a otros estudiantes. Después de experimentar este importante incidente hoy, Soyul debería estar de acuerdo con este punto, para ser sincero. Sin embargo, sus siguientes palabras fueron una vez más completamente diferentes de lo que esperaba. Fue realmente emocionante y divertido. ¿Qué? Le pregunté de nuevo, estupefacta, y Soyul respondió, cruzándose de brazos como para resumir. Mi corazón latía con fuerza cuando la gente pasaba. Fue muy divertido, pensando que estábamos haciendo algo completamente loco. Ah, no. Ella está diciendo algo realmente increíble. Por otra parte, esperar que Soyul pensara normal fue una tontería desde el principio. La mirada enojada de antes había desaparecido y Soyul tenía una sonrisa fresca. Así que, a partir de ahora, podemos ser un poco más audaces. Siempre podemos encontrar maneras de evitar que nos pillen, como nos pasó hoy. ¿Qué quieres decir con ser más audaz? Lo pensaré cuando regrese y te lo haré saber. No, en realidad no te pregunté qué planeas hacer. Bueno, entonces, nos vemos mañana. Como si hubiera terminado de decir lo que quería decir, Soyul hizo un gesto con la mano. Luego salió corriendo del sendero a pasos rápidos, como si no tuviera intención de escuchar mis objeciones, a una velocidad que dificultaba alcanzarla. Mientras observaba con la mirada perdida cómo la espalda de Soyul se alejaba, pensé, en verdad, la mente de Soyul definitivamente no es normal. Más audazmente, parecía que sus palabras sobre ser más audaz no eran solo palabras. A la mañana siguiente, cuando entré al aula, alguien se giró para mirarme como si hubiera estado esperando. ¿Quién más podría ser sino Soyul? La última vez, dijo que solo me saludó porque nuestras miradas se cruzaron. Ahora parecía que iba a saludarme primero. Me sentí tan honrada que no sabía qué hacer. Soyul me miró fijamente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, levantó ligeramente las comisuras de los labios. Su rostro inexpresivo se transformó rápidamente en una sonrisa traviesa, como si estuviera tramando algo. Entonces ella articuló en silencio. Hola, novio. ¿Está loco? Ni siquiera pude exhalar el aire que acababa de tomar mientras miraba a mi alrededor. Por suerte, nadie parecía estar mirándonos. Al parecer, nadie había presenciado el saludo secreto de Soyul. Jaja. Finalmente, sintiéndome aliviado, dejé escapar un profundo suspiro. Soyul, mirándome, se rió como si algo fuera terriblemente divertido. Debió de volverse bastante atrevida. Que conste que sentí que mis nervios estaban a punto de ceder. ¿Debería agradecer que no me saludara en voz alta? Bueno, si nos hubieran pillado saludándonos a escondidas, habría sido mucho más difícil de explicar. Le lancé una mirada que parecía maldecirla y caminé hacia un asiento vacío. Soyul rió suavemente y saludó con la mano. A juzgar por el círculo de estudiantes que la rodeaba, debía estar charlando con los de arte. Sí, vuelve a hablar con ellos y deja de hacerme caso. Pensando esto, me había sentado justo cuando, por alguna razón, Soyul recogió su bolso y se acercó a mí. Mientras observaba la escena sin comprender, Soyul, sin siquiera mirarme, se dejó caer en el asiento junto al mío. Incluso después de sentarse, sacó su estuche de lápices del bolso y lo puso sobre el escritorio. No dijo ni una palabra.
Al final tuve que preguntar primero, ¿por qué estás sentado a mi lado? Ante mi pregunta, Soyul inclinó la cabeza y dijo, quería sentarme en un sitio diferente al habitual, así que elegí un asiento vacío que me llamó la atención. ¿Te importa? Ella susurró esto mientras jugueteaba con sus dedos. ¡Qué respuesta tan exasperante! Aún así, decirle que no se siente aquí también parecería extraño. No es que un chico y una chica sentados uno al lado del otro sea algo de lo que haya que prepararse. De hecho, ya había otros sentados así. Hacer un escándalo solo me haría quedar peor. Haz lo que quieras. Está bien. Gracias por entender. Soyul sonrió con los ojos y volvió a prepararse para la clase. La verdad es que no había entendido nada, pero bueno, sigamos con eso. Poco después, sonó el timbre. Señalaba el comienzo de la clase. La profesora llegaría enseguida. Ni siquiera Soyul hablaba en clase. Al menos delante de los demás, fingía ser una estudiante, modelo, así que no tenía que preocuparme por eso. Entonces abrí mi libro de texto sin preocupación. Pero, hey, por alguna razón, Soyul se volvió hacia mí y susurró. La clase estaba por comenzar. ¿Qué quería decir? ¿Qué? Cuando pregunté en voz baja, Soyul levantó una comisura de la boca y dijo, olvidé mi libro de texto para esta clase. ¿Podemos compartirlo? Eso es lo que ella dijo. No pude evitar reírme burlonamente. No me digas que te sentaste aquí para esto. ¿Qué quieres decir? Se estaba haciendo la tonta. Su rostro no mostraba señales de actuar, lucía genuinamente confundida. Su actitud indiferente era tan absurda que me quedé sin palabras. En ese momento, la maestra entró al aula. Era hora de terminar de preparar la clase. Como si hubiera estado esperando este momento, Soyul me miró con ojos suplicantes y dijo, ¿en serio no está bien? Santo cielo. Ella es realmente impresionante. En silencio, le di mi libro a Soyul. Ella inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y acercó su escritorio al mío. El libro quedó en medio de nuestros escritorios. Soyul sonrió levemente, sin importarle las miradas de los otros estudiantes. Luego cogió su lápiz mecánico y escribió solo una línea en el libro de texto. Fácil. Realmente quiero darle un ligero golpe en la cabeza. Claro, no pude golpearla. En cambio, tomé mi lápiz y garabateé bajo la pulcra letra de Soyul. ¿Por qué haces esto? La respuesta llegó inmediatamente. Dije que deberíamos hacer algo más audaz. No, era solo tú. Así que ¿qué quieres decir con que? Si sigues reconociéndome, la gente sospechará. No puedes dejar de hacer esto en clase, aunque nos veamos por separado. Está bien. A los niños no les gustará que compartamos un libro de texto. ¿Ves? Incluso ahora. Bueno, esto no estaba del todo mal. Cuando juntamos nuestros pupitres, los demás estudiantes nos miraron, pero en cuanto vieron que solo compartíamos un libro de texto, perdieron el interés. Nadie parecía sospechar nada. Si lo hubieran hecho, no habríamos podido charlar sobre el libro de texto con tanta comodidad. Pero, ¿quién sabe qué podría pasar si estos incidentes se siguen acumulando? La idea de que debemos contenernos sigue vigente. Antes de que pudiera agregar esto, Soyul escribió otra línea. De todas formas, estamos saliendo. Deberías hacer lo que te pida tu novia. Siempre que se queda sin nada que decir, saca a relucir su relación de novios. Alguien podría pensar que es una especie de IA. Por supuesto, también tenía una respuesta predeterminada para esto. Aunque seas mi novia, ¿es falso? No. Puede que sea falso, pero sigo siendo tu novia. Después de escribir esto, Soyul rió entre dientes y se giró hacia el frente. Parecía que no iba a escuchar más objeciones. De una forma u otra, ella realmente hace lo que quiere. ¿Estabas compartiendo un libro con Soyul esta mañana? La hora del almuerzo llegó después de soportar las travesuras estresantes de Soyul. Justo cuando estaba a punto de darle un mordisco, Yuo, sentado frente a mí, me hizo esta pregunta. Sí, dijo que olvidó su libro de texto, así que pidió compartirlo. ¿En serio? No parece de las que se olvidan el libro de texto. Yuo inclinó la cabeza, luego tomó algunas guarniciones y comió. Esta vez hice una pregunta. ¿Parece que la conoces bien? Bueno, en realidad no. Yuo tragó la comida que tenía en la boca y luego dijo, no es que la conozca bien, pero llevamos 2 años seguidos en la misma clase, desde el año pasado. No tenemos muchos puntos de contacto, pero supongo que podríamos decir que tenemos una relación amistosa. ¿Es eso así? Esto fue una novedad para mí. No sabía que Yuo también estaba en la misma clase que Soyul, en su primer año. Aunque no interactuaron mucho, debió haber visto y oído bastante sobre ella. Probablemente sabía mucho más sobre Soyul que yo. Escuchar esto me hizo sentir un poco de curiosidad. Me pregunto cómo era Soyul el año pasado. Cuando nos conocimos, se mostró recelosa, pero la siguiente vez que nos vimos, se acercó a mí, enseguida. A veces es quisquillosa, pero últimamente ha estado haciendo bromas y siendo molesta. Sin embargo, en clase actúa perfectamente como una estudiante modelo. Soyul y yo, en el mejor de los casos, solo somos falsos amantes. No hace falta conocernos a fondo. Es cierto, pero a estas alturas, no puedo evitar sentir algo de curiosidad. Soyul siempre fue así. Hey,
¿Qué? Yo preguntó con la boca llena de arroz. Intenté preguntar lo más naturalmente posible, como si se tratara de una conversación casual. ¿Qué clase de persona era An Soyul? Que, en cuanto pregunté, una luz inquisitiva llenó los ojos de Yuo. Su boca se detuvo bruscamente. Las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba como si hubiera atrapado una gran bola. Aparentemente intrigado, Yuo tragó rápidamente su comida y dijo, ¿por qué? ¿Te empezó a gustar después de compartir un libro hoy? ¿Está loco? Como si me gustara a alguien solo por compartir un libro de texto una vez. No me gusta. Aunque, por alguna razón, terminé siendo su novio. Falso. Entonces, Yuo preguntó inquisitivamente. Rápidamente inventé una excusa. Es que, es la persona más famosa de nuestra escuela, pero casi nunca tenemos oportunidad de hablar. Es como tener una celebridad en nuestra escuela, así que tengo curiosidad por saber qué tipo de persona es. ¿Es esa la razón? Parece que mi excusa desesperada funcionó. Yu asintió lentamente. Su expresión reflejaba una clara decepción. Es un tipo muy fácil de interpretar. Bueno, yo tampoco soy muy cercano a ella. Los instrumentistas suelen juntarse entre ellos. ¿Es eso así? Supongo que sí. Tienen su propio club de orquesta y demás. Incluso en el Festival de Arte, donde invitamos a gente de fuera, son los artistas principales. ¿Festival de arte con invitaciones externas? ¿Tuvimos algo así en nuestra escuela? Al reflexionar sobre el pasado, recordé vagamente algo de mi primer año. Una actuación brillante en un auditorio a oscuras. La usé como música de fondo para recuperar el sueño. Dormitar. No estoy seguro si debería contar eso como un recuerdo. De todos modos, ¿entonces no sabes mucho? No, la conozco un poco, aunque no somos muy cercanas. Soyul suele ser amiga de todos los que trabajan en el mundo artístico. En realidad, sí. Yu asintió enfáticamente y continuó, ¿cómo decirlo? Hay dos tipos de personas excepcionales, ¿verdad? Las que son tan buenas que inspiran envidia, y las que son tan buenas que se convierten en objeto de admiración. Soyul es la segunda. Es alegre y se esfuerza por acercarse a personas desconocidas. Diría que le cae bien a la mayoría de la gente. Dios mío, me pregunto por qué una persona tan admirable y excepcional está tan desesperada por gastarme bromas. La siguiente explicación respondió parcialmente esta pregunta. Ah, pero ella tiene una vena bastante traviesa. No pude evitar estar de acuerdo. Eso es cierto. ¿Qué quieres decir con, eso es verdad? Ah, no. Quise decir que lo parece. Ya sabes, por su apariencia. Yu me miró a la cara en silencio por un momento, luego resopló y dijo, hasta el año pasado, solía tocar a alguien en la espalda, y cuando se giraba, preguntaba, ¿qué es? Este dedo, y se reía. Eso es algo que ni siquiera los niños de primaria hacen hoy en día. Es muy cierto. Yu esbozó una sonrisa irónica. Parece que sus travesuras infantiles seguían el año pasado. Esta naturaleza juguetona debe ser su verdadero yo. Ahora que lo pienso, ella misma había dicho algo parecido. Yu continuó, ¿pero lo hará menos este año? En realidad, sí, mucho menos que el año pasado. Además, parece que siempre se sienta en primera fila, durante la clase y estudia. He oído que siempre está practicando piano cuando tiene tiempo libre. Dicen que este año se ha convertido en un estudiante mucho más modelo. Yu explicó, agitando sus palillos. Así que este año está actuando más como estudiante modelo, a diferencia del año pasado. Aún así, fue ella quien primero sugirió que rompiéramos las reglas juntos. Sonaba bastante dudoso. En fin, es impresionante. El año pasado también estudió mucho, pero este año parece que se está esforzando aún más. Y su talento para el piano es increíble, probablemente heredado de sus padres. ¿Heredado de sus padres? Antes de que pudiera reflexionar sobre esta pregunta, Yu se encogió de hombros y continuó. Puede que no te interese, pero se transforma por completo frente a un piano. Claro que toca bien, pero es como si se convirtiera en otra persona. Sus expresiones, sus gestos, todo cambia. Sí, eso es verdad. ¿Qué quieres decir con, eso es verdad? Ah, no, quise decir que lo había oído, por artículos de prensa y cosas así. En realidad, preguntó Yuo, ladeando la cabeza. Claro, no tenía ni idea de si existían esos artículos, pero no, podía decir con certeza que lo hubiera visto de cerca hacía unos días. De todos modos, así es. Yuo golpeó su bandeja con sus palillos como para concluir la conversación. Tiene buena personalidad, le gusta hacer bromas, toca el piano de maravilla, es famosa y, además, bastante guapa. Hay mucha gente a la que le gusta en secreto. No, incluso hay quienes muestran su interés abiertamente. Supongo que eso no es inusual. Objetivamente hablando, la apariencia de Soyul es bastante atractiva. Además, tiene una personalidad amigable y un lado juguetón que le gusta provocar a la gente. Es suficiente para cautivar a muchos chicos. Pensar que me he convertido en un amante temporal, aunque falso, de una chica tan popular. Reflexionando sobre ello, me pareció bastante extraño. Mientras asentía lentamente, Yu se rió entre dientes. De todos modos, espero que las cosas le vayan bien. Ayudaré si puedo.
Te lo dije, no me gusta. Gracias por no escuchar ni una palabra de lo que digo. Yuo se rió alegremente de mi respuesta y luego dijo, está bien, pero si necesitas ayuda, solo pídela. Te debo una por ayudarme a fundar el club. Actuaré como un héroe para salvarte en tu momento de crisis. Lo dudo. Ni siquiera estoy seguro de si habrá un momento de crisis. Y me pregunto si realmente aparecerías como un héroe para salvarme en esa situación. Pero decidí aceptar su buena voluntad. Saludé con la mano con indiferencia para mostrar mi gratitud, y Yuo resopló antes de volver a sumergirse en su comida. Apenas había comido unos bocados desde que almorcé, pero me sentía completamente vacío. Habíamos pasado mucho tiempo charlando de temas triviales. Necesito terminar rápido y volver al aula a estudiar. Justo cuando tomé mis palillos con esto en mente, mi teléfono en mi bolsillo vibró. Saqué mi teléfono sin pensarlo mucho y leí el mensaje de Kakao Talk que había llegado. No pude evitar reírme al leer esa única línea. Soyul, ¿quieres tener una cena acogedora juntos hoy? Como era de esperar. Parecía que sus palabras sobre ser más audaz en realidad no eran solo palabras. Noche acogedora, 1. ¿Quieres tener una cena acogedora juntos hoy? Una sola frase absurdamente breve. Fue una sugerencia verdaderamente escandalosa, hecha en una sola línea. Le respondí con una sensación de desconcierto. ¿Está loco? No. Bueno, a mí me parece que sí lo eres. Ni siquiera podía empezar a comprender qué disparate decía. Era tan absurdo que no supe cómo responder. Mientras todavía estaba procesando esto, los mensajes de Soyul continuaron. Por supuesto, no me refiero a comer juntos en la cafetería. Obviamente eso no es posible. Todos nos verían, ¿cierto? No podemos tener una cena acogedora si otros estudiantes nos están mirando. Ese no es el punto. Bueno, la conclusión es la misma. Así que sigamos adelante. Lo importante está en otra parte. ¿Y luego qué? ¿Se supone que saltemos la valla y vayamos a un restaurante al aire libre? No, ya lo tengo todo resuelto. Qué impresionante que lo hayas resuelto todo. No sé si te será útil, pero me gustaría escuchar su idea. Decidí esperar en silencio su explicación. Poco después, llegó un mensaje con la brillante estrategia de Soyul. Hagamos un pedido en secreto. Fui un tonto al esperar algo mejor. Sorprendentemente, hay algunas cosas permitidas en esta escuela a pesar de sus muchas restricciones para los estudiantes. Una de ellas es traer comida desde servicios de reparto externos. Hay bastantes estudiantes en la pista deportiva de esta escuela. Como usan el cuerpo todo el día, naturalmente necesitan más calorías. No pueden rendir bien si comen la misma comida de la cafetería que los estudiantes normales. Como resultado, la escuela permitió la entrega de alimentos para los estudiantes de atletismo deportivo. Así que si le preguntas a un amigo en la pista de deportes, es posible pedir comida a domicilio. Luego pueden recibirla y comer juntos en algún lugar escondido. ¿Qué te parece? ¿Tengo razón? ¿No soy inteligente? Esa fue la explicación de Soyul cuando nos vimos después de la escuela. Solo había un punto que quería cuestionar. ¿No te preguntaron por qué pediste para 2 personas? Lo hicieron. Les dije que como mucho porque todavía estoy creciendo. Soyul respondió, dándole unas palmaditas en el pecho, que parecía estar lejos de crecer. Fue una respuesta poco convincente, pero afortunadamente no pareció despertar muchas sospechas. Su amiga probablemente la aceptó por compasión. En fin, durante este proceso, Soyul y yo pedimos chuleta de cerdo y espaguetis, respectivamente. Se suponía que Soyul recibiría la comida al llegar y me la traería. El siguiente desafío fue descubrir dónde comer esta comida. Para esto tuve una solución fácil. Abrí Kakao Talk y le envié un mensaje a Yuo. ¿Puedo tomar prestada la sala del club por un rato? Claro. Úsalo como quieras. Entonces Yuo me dijo dónde estaba la llave sin hacerme preguntas. Agradecí que ni siquiera me preguntara por qué quería tomarla prestada. Y así, se organizó un lugar acogedor para Soyul y para mí. Todavía me preguntaba por qué teníamos que hacer tantos esfuerzos solo para poder cenar. Pero, cuando abrí la puerta de la sala del club y entré, Soyul miró a su alrededor, girando la cabeza de izquierda a derecha. Vaya, es mi primera vez en la sala del club de producción cinematográfica. Es mi primera vez también. Aunque seas miembro, soy solo un miembro de nombre. Respondí secamente y miré a mi alrededor. Unas cuantas sillas alrededor de una mesa de reuniones. Una cámara en perfecto estado. Una claqueta para filmar. Una pared estaba decorada desordenadamente con accesorios como pelucas y maniquíes, parcialmente oculta por una gran pantalla, como para taparlos. Me pregunté cómo lograron comprar todas estas cosas cuando tenían tan poco dinero. Me encanta ver películas. Sería divertido ver una aquí, dijo Soyul, señalando la pantalla. Sí, claro, pero no me pidas que vea uno contigo. Dejé mi chuleta de cerdo en el escritorio y me dejé caer en una silla. Soyul se sentó frente a mí. Para que conste, su menú era espaguetis con tomate. Mi estómago está rugiendo. Soyul murmuró brevemente antes de abrir su paquete sin dudarlo y tomar un tenedor de plástico. Se colocó su largo cabello ámbar detrás de la oreja y comenzó a girar los espaguetis con una expresión extrañamente emocionada. Entonces, cuando estaba a punto de llevárselo a la boca, por alguna razón, levantó la vista y se encontró con mi mirada. Ella sonrió con los ojos y dijo, disfrute de su comida. Sí, tú también.
Mi respuesta tibia pareció divertir a Soyul, quien rió burlonamente. Todo lo que hace es molesto. Entonces Soyul comenzó a devorar sus espaguetis. Está delicioso, murmuró mientras masticaba, emitiendo este sonido en cuanto tragó el primer bocado. Debe estar excepcionalmente rico. Bueno, considerando la calidad de la comida de la cafetería de nuestra escuela, sería difícil que algo supiera mal en comparación. Mientras la observaba, le di un mordisco a mi chuleta de cerdo. La comida que hacía tiempo que no comía era realmente estimulante y deliciosa. En momentos como este, creo que fue una buena decisión romper las reglas. Frente a mí, Soyul estaba devorando sus espaguetis, sin prestar atención a mi presencia. Come mucho para ser tan pequeña. Por lo que se ve, su apetito parecía mucho mejor que el mío. Sus ojos brillaban como si emitieran luz. Parecía un hámster comiendo semillas de girasol, lo cual era un poco divertido. ¿Está bueno? Cuando le pregunté brevemente, Soyul respondió levantando solo la mirada. Es riquísimo. Casi nunca tengo la oportunidad de comer esto. Obviamente, no en la escuela, y en casa controlan mi dieta diciendo que no puedo tocar bien el piano si mi cuerpo se vuelve lento. ¿Es eso así? Sí. Soyul sonrió radiante y sin reservas. Tenía salsa en la comisura de la boca, pero no pareció notarlo. Decidí no señalárselo porque era gracioso. Tener una dieta estrictamente controlada en casa solo para poder tocar bien el piano. Me pregunto cuán sofocante ha estado viviendo. Con razón quiere liberarse. Bueno, independientemente de su origen o de mi relación con Soyul, ver a alguien disfrutar de su comida siempre te hace sentir bien. Como no tenía nada más que hacer, decidí ver a Soyul, mientras comía mi chuleta de cerdo. Después de un rato así, Soyul miró hacia arriba. ¿Por qué me has estado mirando? Solo pienso que estás disfrutando realmente tu comida. Soyul emitió un sonido ambiguo y luego, ¿quizás quieres probar un poco de espaguetis también? No, en realidad no. De todas formas, no tengo tanta hambre. No lo niegues. No niego nada, realmente no quiero comerlo. Claro. Ella no es de las que escuchan esas objeciones. Soyul me sonrió y empezó a enrollar espaguetis en su tenedor. Luego me extendió el tenedor y dijo, toma, Dia. Ella está haciendo esto ahora. ¿Qué estás haciendo? Te doy un mordisco porque quieres robarle la comida a tu novia pero no puedes decirlo. Sinceramente, no eres mi verdadera novia, no quiero robarte tu comida y estoy siendo honesto. Vamos, deja ya de decir, vamos. Además, aunque quisiera probarlo, comer de tu tenedor sería un poco. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con por qué? Me quedé atónito ante su obvia pregunta. Moví la boca sin decir palabra, incapaz de producir sonido alguno. Entonces Soyul se tocó los labios con su mano libre y dijo, estamos saliendo, así que un beso indirecto debería estar bien, ¿verdad? ¿Qué vas a? ¿Estás nervioso? Mi reacción le pareció divertida, así que Soyul rió entre dientes y se llevó el tenedor a la boca. Masticó y tragó los espaguetis, con una sonrisa permanente en su rostro. Como era de esperar, parece que esta vez solo estaba bromeando conmigo. Me exasperó que Soyul no pudiera detener su comportamiento molesto incluso mientras comía. ¿Por qué te gusta tanto hacer bromas? Pregunté, incrédulo. Soyul parpadeó con sus grandes ojos. Según Yuo, Soyul solía hacerle bromas a los demás. No solo eso, sino que la mayor parte de su comportamiento conmigo también era juguetón. Tenía curiosidad de saber por qué tenía ese tipo de personalidad. Soyul se tapó la boca mientras respondía a mi pregunta. Ya te lo dije, no, hago bromas porque me divierte. Además, tus reacciones son particularmente entretenidas, así que no puedo evitar molestarte más. Cierto, lo dijo. Pensándolo bien, recuerdo haber oído algo así. Al mismo tiempo, recordé haber jurado no volver a reaccionar. Pero lo olvidé y caí en la trampa de Soyul. En parte también fue culpa mía. Debería ignorarla de ahora en adelante. Justo cuando tomé esta resolución, una mirada traviesa apareció nuevamente en el rostro de Soyal. Por cierto, ¿qué tal está la chuleta de cerdo? Es bastante decente para comer. Soyul alargó el final de sus palabras y luego, entonces déjame probar solo un bocado. ¿Qué? Con ese sonido, Soyul inclinó su rostro hacia mí. Sus ojos estaban fuertemente cerrados, sus labios, húmedos, ligeramente entreabiertos, con una expresión que parecía esperar algo. ¿Qué estás haciendo ahora? Te pido que me des un bocado. Lo sé, por eso pregunto. ¿Por qué? Soyul abrió los ojos ligeramente y me dirigió una mirada inquisitiva. Estamos saliendo, ¿no estás dispuesta a alimentarme? No. Es imposible comunicarse con ella. En este punto, debería ignorarla por completo, como decidí antes. Si deja de ser divertido, podría dejar de molestarme. Mientras pensaba esto, en este nivel, no pude evitar sentirme un poco competitivo. Interpretando mi silencio como una señal de victoria, Soyul dejó escapar una pequeña risa y me miró con los ojos entrecerrados. Sosteniendo su mirada directamente, le dije, está bien, te daré de comer. ¿Qué? Vamos, Dia. Kuke. Soyul se estremeció de sorpresa. Al mismo tiempo, encorvó los hombros y se mordió ligeramente el labio. Parecía que no esperaba ningún contraataque. Por supuesto, no tenía intención de ceder. Tomé un trozo de chuleta de cerdo con mis palillos y lo puse delante de la boca de Soyul. ¿Qué haces? Dije que dijeras en realidad, sí, en serio.
Asentí levemente y sonreí. ¿Qué? ¿No me digas que te preocupa un beso indirecto? ¿Qué? De ninguna manera. Soyun negó rotundamente mis palabras e inmediatamente inclinó la cabeza hacia adelante. Luego, una vez más, cerró fuertemente ambos ojos y abrió ligeramente la boca. A diferencia de antes, juntó las manos sobre el pecho. Sus labios rosados temblaron levemente. Puse la chuleta de cerdo entre esos pequeños labios. Los hombros de Soyul se estremecieron un instante, luego abrió los ojos y empezó a masticarla. Chuleta de cerdo. Sus movimientos de masticación parecían casi de enfado. Levanté una comisura de la boca y pregunté, ¿qué tal está? ¿Sabroso? Soyul habló con una cara llena de resentimiento. Irritante. Eso no es una respuesta. Se burla de mí todo el tiempo, pero cuando cambia la situación, se enoja. Su expresión estaba llena de irritación, incluso hizo pucheros. Parecía bastante feroz. Fue una reacción rara vez vista de Soyul hasta ahora, así que la encontré bastante divertida y refrescante. Mientras disfrutaba de esta novedosa diversión mientras miraba a Soyul, por alguna razón, se podía escuchar el sonido de tacones desde afuera del salón del club. Las caras de Soyul y Mía se congelaron instantáneamente. ¿Pasa alguien por aquí? Todas las demás salas de club de este piso tenían las luces apagadas. Entonces viene un estudiante a visitar una sala de club, pero en nuestra escuela, los únicos que usan tacones son los profesores. Entonces, ¿podría ser un profesor en patrulla? No mucho después de que esta premonición cruzara por mi mente, de repente, la puerta de la sala del club, que estaba bien cerrada, se abrió de golpe, y allí estaba, el notoriamente estricto jefe de asuntos estudiantiles. Noche acogedora. 2. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz resonante del jefe de asuntos estudiantiles llenó la sala del club. Aunque la sala no era pequeña, el eco de la voz me zumbaba en los oídos. Pero en esta situación, esa era la menor de mis preocupaciones. Había algo mucho más preocupante. Tragué saliva y miré el asiento frente a mí. Donde Soyul había estado sentado hace unos momentos, no había nadie. Justo antes de que entrara la maestra, cuando escuchamos por primera vez el sonido de tacones. Estaba a punto de pedirle que se escondiera por un momento, por si acaso, pero Soyul ya había saltado y se había escondido en algún lugar de la sala del club. No habíamos intercambiado ni una palabra, solo una mirada, pero de alguna manera nuestros pensamientos parecían coincidir. Si hubiéramos tardado un segundo más, nos habrían pillado con las manos en la masa. Fue una suerte en muchos sentidos, pero aún no era momento de relajarse. Dependió de mí encontrar una excusa para evitar que el profesor sospechara. Entonces, intentando parecer lo más tranquilo posible, hablé. Oh, estaba cenando aquí. Los ojos del profesor se agudizaron. Debería cenar en la cafetería. ¿Qué estás comiendo? El profesor me regañó, señalando la mesa. Su cara parecía indicar que me denunciarían inmediatamente a la escuela si cometía un desliz. Así que en eso es en lo que se están centrando primero. Si cedía un poco ahora, seguramente recibiría algún tipo de castigo, grande o pequeño. En el peor de los casos, podría terminar como ese joven que vi antes. Tenía que pensarlo con todas mis fuerzas. Ah, bueno, un alumno de último año de la pista deportiva pidió comida y le sobró, así que me dijo que me la comiera. Me pareció un desperdicio tirarla, así que me la terminé. Solté la primera excusa que me vino a la mente. Tan pronto como terminé de hablar, el profesor frunció el ceño profundamente. El menú de la cafetería está diseñado teniendo en cuenta todas tus necesidades nutricionales. Es bueno que no quieras desperdiciar comida, pero no deberías comer cosas así sin cuidado, ni siquiera si sobran. ¿Entiendes? Sí, lo siento. Iré a tirar el resto a la cafetería. Está bien. Mi respuesta tajante pareció disipar un poco sus sospechas. La expresión del profesor se iluminó un poco. En estas situaciones, es mejor admitir honestamente el error. Era un truco que aprendí tras años de ser un estudiante modelo. De todas formas, probablemente no le darían mucha importancia a las obras. Esperaba que se acobardaran. Quería salir de esta situación lo antes posible, pero duró poco. Pronto, el profesor señaló los contenedores sobre la mesa. ¿Estabas comiendo ambos? En ese momento, escuché una fuerte inhalación desde un rincón de la habitación. Entiendo que estás sorprendido, pero por favor aguanta un poco más. Incapaz de calmar mi corazón acelerado, logré abrir mis labios. Ah, sí, sobraron 2. Me pareció incómodo llamar a alguien más, así que me costó comerme los 2, pero ahora los tiraré. El profesor tarareó, mirando alrededor del salón del club. Su rostro estaba claramente lleno de dudas. Quizás esto era demasiado para manejar. La silla torpemente retirada, la disposición de la comida, lo miraras por donde lo miraras. Parecía más natural pensar que alguien había estado sentado frente a mí. Mi excusa no bastó para disipar sus sospechas. Después de un momento, la mirada del profesor se fijó en un punto. ¿Qué es eso? Perdón, ¿qué quieres decir? Fingí no saber y volví a preguntar. Esperaba que dijeran, no importa, y se fueran por fastidio. ¿Por qué hacia donde miraba la profesora? Por supuesto, era poco probable que tal esperanza se hiciera realidad. Pronto, el maestro señaló ese lugar sin dudarlo. Esa figura humana detrás de la pantalla. ¿Quién es? Por un momento,
sentí como si el aire se hubiera detenido. Detrás de la pantalla creí sentir un leve temblor. Detrás de la gran pantalla colgada en una de las paredes. Allí era donde se escondía Soyul. Es una pantalla enorme que llega hasta el suelo. Alguien tan pequeño como Soyul debería estar completamente escondido allí. Esta suposición no era errónea. Desde donde estaba sentado, apenas podía ver los zapatos de Soyul. Pero desde el punto de vista del profesor, podría ser diferente, si la pantalla sobresaliera de alguna manera, y esa protuberancia pareciera una forma humana. Además, con una silla sacada y comida colocada allí, es natural suponer que alguien se esconde allí. ¿Una persona? Forcé mis labios secos a separarse. Nos pillen de una forma u otra, está claro que habrá problemas. Solo podía resistir. La única opción era rogarles que se rindieran y se fueran. A pesar de estos esfuerzos, el profesor iba dando pasos uno tras otro en el salón. Clic, clic. Con cada paso resonante, sentía que mi corazón latía aún más fuerte. Finalmente, al llegar a mi lado, el profesor agarró el borde izquierdo de la pantalla. Entonces, con voz aguda y teñida de ira, dijeron: «¿Sabes que las citas están prohibidas en nuestra escuela, verdad?» «Sí». «Entonces no necesitas que te explique qué pasaría si hubiera una chica aquí ahora mismo, ¿verdad?». La maestra preguntó en un tono ligero, como si estuviera haciendo una broma, como si ardiera de justicia al impedir que los estudiantes se portaran mal, o como si sintiera alegría al descubrir otra falta. En ese momento no pude evitar pensar que parecían psicópatas. Ignorando mi falta de respuesta, el profesor movió lentamente la mano. Estaba a punto de echar un vistazo detrás de la pantalla, y finalmente, el profesor asomó la cabeza en ese pequeño espacio detrás de la gran pantalla para comprobar la identidad de la forma humana, que, con una voz llena de decepción: «Es un maniquí». Ellos murmuraron esto. Así que eso fue lo que fue. La figura humana que el profesor había visto era solo un maniquí probablemente, usado como utilería para películas. Con razón les llamó la atención, escondido así tras la pantalla. Soyul estaba escondida en el lado derecho de la pantalla. Cuando el profesor agarró el borde izquierdo, me di cuenta de que había habido un malentendido. Después de todo, Soyul es pequeña de estatura, cuerpo y pecho. No hay forma de que se la note sobresaliendo por ahí. Por una vez, agradecí muchísimo su pequeña figura. Dando un suspiro de alivio, expliqué: «Ah, creo que es algo que compraron para usar en una película y lo guardaron aquí». «¿Es eso así?». El profesor resopló y soltó la pantalla. «En fin, tira rápido lo que estabas comiendo. No comas en lugares como este de ahora en adelante. Y estás en el camino académico, ¿verdad? Vuelve rápido a la residencia y estudia». «Sí, lo entiendo». No quise alargar más la conversación. Bajé la cabeza y respondí de inmediato. La maestra puso cara de insatisfacción, pero no duró mucho. Al poco rato, salieron del salón del club. Después del sonido de la puerta cerrándose, continuó el repiqueteo de los tacones. Cuando ese sonido finalmente se detuvo, me acerqué a Soyul, que todavía estaba escondido. «Oye, ya puedes salir». El profesor se fue. Tan pronto como terminé de hablar, Soyul apareció desde detrás de la pantalla. Cabello despeinado, mejillas pálidas, descoloridas por el miedo. Sus ojos estaban medio vidriosos y todo su cuerpo temblaba. Su aspecto descuidado y su respiración agitada parecían extrañamente estimulantes. «El profesor realmente se fue, ¿verdad?». «Naturalmente». Su voz también temblaba. Respondí, forzando mi garganta. «Sí, se fueron hace un rato y ya no oímos los pasos, así que no debería haber problema». «Está bien». Soyul murmuró, agarrándose el pecho con ambas manos. No parecía importarle que su ropa estuviera despeinada. Debió de estar terriblemente asustada. Se mordía el labio con fuerza y su cara estaba tan pálida que parecía casi blanca. Verla así realmente me hizo sentir más relajado. Me reí entre dientes y señalé: «¿Cómo vas a sentir emoción si estás tan asustado?». «¿Qué?». Soyul respondió en un tono lleno de quejas. No pude evitarlo. Pensé que se me iba a romper el corazón cuando me escondí. «Bueno, supongo, lo hiciste bien ahora. Era una situación muy peligrosa, así que gracias por esconderte también. Si no fuera por la rápida reacción de Soyul, seguro que nos habrían pillado. Ni siquiera puedo imaginar las consecuencias. Al menos por hoy, era justo elogiar sus esfuerzos». Sonreí y le di unas palmaditas en la espalda a Soyul. Al mismo tiempo, una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Soyul. «¿Qué estás haciendo?». «¿Qué?». Cuando le pregunté brevemente, Soyul dejó escapar una risa desconcertada y dijo: «¿Estás tocando mi cuerpo ahora mismo?». «Oh». Solo entonces retiré rápidamente mi mano. Estaba tan fuera de mí que ni siquiera me di cuenta de lo que hacía. Sin pensarlo, puse mi mano sobre el cuerpo de Soyul. Al verla temblar y asustada justo delante de mí, inconscientemente, mientras me quedaba allí con la boca abierta, Soyul se rió entre dientes y dijo: «Te quejas de ser mi novio, pero parece que cuando tiemblo frente a ti, quieres consolarme». «Eso no es todo. Sabía que me molestaría así». Lo negué, agitando ambas manos. «Eso fue solo un error». «¿Sueles tocar el cuerpo de las chicas por error?». «Bueno, no, realmente no». «Entonces». Soyul inclinó la cabeza y dijo: «Me pregunto qué significa eso ahora mismo». Ella alargó el final de la frase y empezó a sonreír.
Siempre se mete en cualquier oportunidad como esta. De ahora en adelante, he decidido no responder a estas cosas, así que es mejor ignorarla por completo. Me quedé callado y me di la vuelta para recoger la comida de la mesa. Al no verme reaccionar, Soyul pareció perder el interés y pronto me siguió, ayudando a recoger la mesa. Finalmente, después de mirar alrededor del salón del club perfectamente organizado, hablé con Soyul: si nos vamos juntos, alguien podría vernos, así que ve primero. Yo me encargaré de la comida sobrante y volveré al dormitorio un rato después. Bueno. Soyul asintió con firmeza. Parecía que ya había cesado su temblor. Pensé que ahora se iría en silencio, pero por alguna razón, Soyul me miró y agregó: hoy también fue divertido, ¿verdad? Qué cosa más ridícula de decir. Estabas temblando mucho antes, ¿cómo puedes decir que fue divertido? Cuanto más miedo da, más divertido es. ¿Eres masoquista o algo así? ¿Por qué? Con las montañas rusas pasa lo mismo. Gracias a ti, pensé que iba a vomitar antes. Quería algo de emoción, pero no quería vivir una vida tan espectacular. Hoy en día, cada día es una serie de sucesos estresantes. Si algo como lo de hoy vuelve a ocurrir, siento que podría perder algunos años de mi vida. Mientras estaba perdido en estos pensamientos, Soyul se rió entre dientes y luego preguntó: ¿pero fue divertido? No. Bueno, no puedo decir que no lo fue. Si realmente me pareciera desagradable y nada divertido, podría dejarlo en cualquier momento. El propósito es vago, y mi conexión con Soyul es aún más tenue. Es solo una relación falsa para hacer cosas malas juntos. No hay un significado más profundo entre Soyul y yo. De todos modos, el hecho de que esté saliendo con Soyul probablemente significa que disfruto vagamente romper las reglas con ella. Bien. Soyul pareció captar la implicación de mi vaga respuesta. Entonces Soyul sonrió brillantemente y dijo: entonces, espero con ansias más, novio. Después de decir esto, salió lentamente de la sala del club. Honestamente, no creo que ninguno de los dos esté en su sano juicio.